gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. El sistema de plantillas autor. Luffy 158 Copyright novela web. Capítulo 158. Thriller Bark, 22. El puerto oriental de Thriller Bark era un campo de batalla dividido por elementos extremos. A un lado, el aire chisporroteaba con el calor asfixiante del magma hirviendo, derritiendo a los adoquines en escoria luminosa. Por otro, el frío cortante de la escarcha absoluta se deslizaba por la piedra destrozada, congelando la rocía del mar antes de que pudiera tocar el suelo. La guerra había superado las 5 horas. El coste físico para los combatientes era inmenso, pero el impulso de la batalla había cambiado. Las fuerzas del gobierno mundial estaban siendo combatidas lentamente hasta quedar paralizadas por una sola tripulación pirata. En el borde norte del puerto, Roronoa Zoro libraba una guerra en solitario contra un glaciar en movimiento. El almirante Aokiji blandió su sable de hielo dentado, la pesada y congelada hoja chocando con el Shusui de Zoro con un choque sordo. Frost intentó inmediatamente trepar por la hoja negra, pero el haki de armamento de Zoro rompió el hielo antes de que pudiera alcanzar sus nudillos. Zoro contraatacó, obligando al almirante a deslizarse unos centímetros por el permafrost. El espadachín respiraba con dificultad. Paró otra lluvia de lanzas de hielo, su único ojo recorriendo las inmediaciones. ¿Dónde demonios está ese cocinero estúpido? Zoro ladró, desviando una patada de Aokiji que casi congeló sus botas al suelo. Se suponía que esto iba a ser 2 contra 1. Aokiji ladeó la cabeza perezosamente, exhalando una nube de niebla fría. Tu compañero parece distraído. Arara. Pensé que planeaba un ataque por los flancos, pero no se ha movido en 5 minutos. Zoro se atrevió a mirar por encima del hombro. A 50 metros, de pie perfectamente quieto en medio del helado campo de batalla, estaba Sanji. No estaba en posición de combate. Su camisa azul real estaba desabrochada, la corbata suelta y las manos metidas casualmente en los bolsillos. Su rostro mostraba una expresión de felicidad completa y enamorada. Un geyser constante de sangre escapó de la nariz de Sanji, manchando su cuello de la camisa. Su ojo visible se había transformado en una forma de corazón palpitante. Se tambaleaba ligeramente sobre sus pies, con una sonrisa tonta pegada en la cara. Precioso, Sanji murmuró al aire vacío y helado, completamente ajeno a la guerra que le rodeaba. Tan suave, sin ropa, solo puras diosas del cielo, a la mandíbula de Zoro se quedó boquiabierta. Una vena palpitaba en su frente. Está sonámbulo. Estamos luchando contra un almirante, y él está en Dreamland. Aokiji levantó la mano, reuniendo una densa esfera de aire helado. Si ha perdido las ganas de luchar, amablemente lo pondré en hielo. Antes de que Aokiji pudiera lanzar el ataque, un fuerte chasquido de aire desplazado resonó por el puerto. Ben se materializó directamente entre Zoro y el almirante. El mago no desenvainó un arma. Simplemente levantó la mano desnuda, su palma brillando con el aura densa. Aokiji disparó el bloque de hielo. Partisan, lanzando un grupo de enormes lanzas de hielo hacia adelante. Ben apartó el aire. La fuerza telequinética de su agarre atrapó las lanzas de hielo en pleno vuelo y las aplastó hasta convertirlas en nieve inofensiva. Perdona que llegue tarde a este lado del jardín, dijo Ben con calma, ajustándose las gafas. Miró hacia atrás al cocinero que se tambaleaba. Parece que mi táctica de distracción en el cielo causó algún daño colateral no intencionado a nuestro chef. ¿Qué le has hecho? Zoro gritó, cortando una ola de escarcha que se acercaba. Ahora mismo es completamente inútil. He creado una ilusión muy realista de varias docenas de mujeres desnudas para distraer a Kizaru, admitió Ben sin vergüenza. El radar interno de Sanji debió captar la frecuencia a kilómetros de distancia. Sufre una sobrecarga sensorial aguda. Zoro miró a Ben, atónito. Rompiste a nuestro propio compañero con un truco de fantasma desnudo.
Fue muy efectivo con el almirante, se defendió Ben con calma. Tocó la perla de comunicación en su muñeca. Chopper. Te necesito en el puerto norte. Sanji está caído. No estaba físicamente herido, pero sí completamente inconsciente. Asegurable. Voy para allá. La voz de Chopper respondió por las comunicaciones. Un momento después, los pesados pasos de la figura de Heavy Point de Chopper sacudieron el suelo helado. El reno saltó sobre un muro de piedra destrozado y se detuvo junto al cocinero que se desmayaba. Sanji. Gritó Chopper, volviendo inmediatamente a su forma de Brainpoint para realizar una rápida evaluación médica. Chopper sacó su estetoscopio y lo presionó contra el pecho de Sanji. Comprobó el pulso del cocinero, su rostro peludo arrugándose en profunda preocupación. Abrió su botiquín y sacó un termómetro de cristal, deslizándolo cuidadosamente en la boca sonriente de Sanji. Vale, vamos a comprobar tu temperatura central, murmuró Chopper profesionalmente. Estás en un entorno helado, así que tenemos que estar atentos a la hipotermia. Chopper miró el termómetro. La línea roja de mercurio subía rápidamente. Pasó los 98 grados. Pasó los 105 grados. Hizo 120 grados en menos de 3 segundos. Pero qué jadeó Chopper. El mercurio no paró. Impulsado por el puro calor de la pasión pervertida de Sanji por las mujeres fantasma, el líquido rojo se disparó hasta la parte superior del tubo de cristal. ¡Pin! La parte superior del termómetro explotó, una pequeña bocanada de humo salió del cristal roto mientras el mercurio hervía. Chopper chilló, dejando caer su portapapeles. El pánico se apoderó de su formación médica. Esto es malo. Su temperatura interna está derritiendo el cristal. Gritó Chopper, corriendo frenéticamente en círculos alrededor del cocinero que se tambaleaba. Chopper buscó a toda prisa una libreta y un bolígrafo, escribiendo furiosamente con los cascos temblorosos. Tengo que redactar su testamento médico. Le diagnostico síndrome de combustión espontánea aguda. Chopper gimió, con lágrimas corriendo por su rostro. Aguanta, Sanji. No te conviertas en cenizas. Te salvaré. Sanji solo se rió, balanceándose de un lado a otro. Tan saltarín, como nubes hechas de malvaviscos, quédate conmigo, Sanji. No vayas a la luz. Chopper gritó, agarrando a Sanji por el cuello y sacudiéndolo. Ben negó con la cabeza, una leve sonrisa asomando en sus labios. Volvió su atención al almirante Aokiji. Chopper, solo arrástralo detrás de una pared y asegúrate de que no se congele. Zoro, mantén ocupado al almirante. Yo te cubriré. No me digas qué hacer, gruñó Zoro, agachándose y preparando sus espadas. Mientras el puerto norte estaba atrapado en un frío intenso, la plaza oriental era un ambiente hostil. El almirante Akainu estaba en el centro de un cráter fundido, irradiando un calor que deformaba el aire a su alrededor. El suelo bajo sus botas era un charco burbujeante de roca líquida. Sin embargo, a pesar de su poder destructivo, el preciado perro de ataque del almirante de la flota experimentaba una profunda frustración. Le estaban haciendo malabares. Akainu se lanzó hacia adelante, su brazo derecho transformándose en un sabueso gruñón de magma. Inugami Guren. El sabueso de magma cruzó la plaza, apuntando directamente al pecho de Luffy. Luffy no esquivó. Se mantuvo firme, sus puños volviéndose completamente negros. Él intervino en el golpe, lanzando un fuerte golpe cubierto de Aki justo por el centro. Crack-om. El choque entre Aki y magma creó una onda expansiva que elevó la roca líquida circundante al aire. Luffy apretó los dientes, su Aki de emisión creando una barrera finísima que mantenía el calor abrasador a milímetros de su piel. La fuerza física de su puñetazo destrozó al sabueso de magma, obligando a Akainu a detener su avance. Antes de que Akainu pudiera seguir, una pared cegadora de fuego blanco y ardiente estalló de su punto ciego. Iken. Porgas de Ace cayó del cielo, desatando una enorme columna de llamas directamente al flanco de Akainu. Akainu giró, levantando el brazo para bloquear las llamas. El fuego no es nada para la magma, chico. Quizá no, sonrió Ace, con los puños cubiertos por su propia capa de oscuro Aki de armamento. Pero un puñetazo en la mandíbula es universal. Ace atravesó las llamas rugientes, asestando un gancho pesado impregnado de Aki que chocó contra los antebrazos cruzados de Akainu, empujando al almirante unos centímetros hacia atrás. Gruñó Akainu, su cuerpo licuándose para absorber el impacto físico. Se preparó para contraatacar, lanzando un puño fundido hacia el estómago de Ace. El golpe nunca llegó. Plaf. Un proyectil especializado impactó en el suelo exactamente entre los pies de Akainu.
No explotó con fuego ni metralla. Estalló en un enorme montón de espuma industrial ultradensa y ignífuga. La espuma se expandió, enterrando a Akainu hasta la cintura. El calor de su cuerpo magmático hacía que la espuma chisporroteara y se endureciera rápidamente, convirtiéndose en un molde sólido que fijaba sus botas a la roca base. ¿Qué es esta basura?, rugió Akainu, luchando por liberar las piernas de la espuma endurecida. Se llama superioridad táctica, gritó una voz desde la altura. De pie sobre los restos derrumbados de una torre de vigilancia gótica, a 300 metros, estaba Usopp. El francotirador tenía su rifle transformable con arco apoyado contra el parapeto de piedra. Su visión del futuro le permitía leer la trayectoria de Akainu con 2 segundos de antelación, alterando perfectamente el equilibrio del almirante. Akainu rompió la espuma endurecida alrededor de sus piernas, su ira creciendo. Miró con furia la torre de vigilancia, ignorando a Luffy y Ace. Insolente molestia, gruñó Akainu. Apuntó un enorme puño de magma directamente al francotirador. Dai Funka. El meteorito fundido se elevó, amenazando con destruir la torre. Usopp no entró en pánico. Con calma, encajó una flecha especializada con una punta vibrante de diapasón. Flecha trucada. Pulso sónico. Disparó. La flecha interceptó el puño de magma en pleno aire. En lugar de explotar, emitió una onda sónica de alta frecuencia que alteró violentamente la dinámica de fluidos de la roca fundida. El magma se desestabilizó, perdiendo su cohesión y salpicando inofensivamente el patio antes de alcanzar la torre. Akainu se burló, dando un paso adelante para lanzar otro ataque. Una trampa patética. Pero Usopp ya estaba dibujando una segunda flecha, esta con una punta cristalina azul pálido. Flecha trucada. Explosión criogénica. Usopp disparó. El disparo se fue desviado, volando 20 yardas a la izquierda del admiral. Un fallo, afirmó Akainu con frialdad. Pero la flecha no se detuvo. Pasó junto al magma y golpeó la superficie inclinada de una columna de mármol caída. Cosas. La resistente punta de flecha rebotó bruscamente en el mármol, alterando su trayectoria. Rebotó por el patio y golpeó el chasis de acero de un cyborg pacifista roto que yacía entre los escombros. Cosas. El segundo rebote lanzó la flecha directamente hacia arriba, interceptando perfectamente un enorme depósito de agua suspendido de madera en un acueducto en ruinas que se alzaba justo sobre la posición de Akainu. La flecha cristalina detonó contra los soportes de madera. Crujido. Los soportes cedieron. El tanque, que contenía miles de galones de agua oceánica helada y estancada, se inclinó hacia adelante y arrojó toda su carga directamente sobre el campo de batalla debajo. Una cascada torrencial de agua helada se estrelló de lleno sobre el almirante Akainu justo cuando preparaba su siguiente ataque. HSSSSSS. La reacción fue instantánea. El volumen de agua helada que golpeó el magma sobrecalentado provocó una cegadora erupción de vapor. El calor del cuerpo de Akainu se enfrió rápidamente, convirtiendo la roca líquida de sus brazos y hombros en una piedra pómez gris y quebradiza y desmoronada. El almirante permaneció allí, empapado, su magma temporalmente extinguido y los brazos encerrados en roca desmenuzable. En la torre de vigilancia, Usopp infló el pecho. Se subió las gafas de sol por la nariz con un solo dedo, adoptando una pose majestuosa. HMPH, declaró Usopp en voz alta, asegurándose de que su voz se diera por todo el patio. Tal y como planeé. Calculé esa trayectoria exacta al milímetro. Eres solo un peón en el tablero de ajedrez de Dios Usopp, Marine. El ojo de Akainu se contrajo. Un voto profundo e inquebrantable se formó en su mente. Cuando esto termine, Akainu juró mentalmente, su magma empezando a recalentarse lentamente y a agrietar la carcasa de piedra, yo personalmente arrastraría a ese francotirador desde su percha. Yo mismo impartiré justicia absoluta de Dios Usopp. Deja de mirar hacia otro lado. Luffy rugió, cayendo desde arriba con un puño enorme y ennegrecido. Akainu se vio obligado a volver su atención a los luchadores, su frustración creciendo mientras los sombrero de paja rotaban sus ataques a la perfección. El campo de batalla cambiaba. Detrás del caos elemental de los almirantes, la infantería principal de los marines estaba en estado de colapso, empujada hacia atrás por los gigantes y los esfuerzos de control de multitudes de Nami, Vivi y Franky. Papá. Una voz nítida crepitó por el auricular de Ben. Ben desvió una hoja de hielo de Aokiji de repente, retrocediendo para crear distancia mientras Zoro se acercaba para cubrir la brecha. Adelante, Merry, dijo Ben, respirando con calma.
El reconocimiento satelital confirma que los objetivos secundarios están claros, informó Minnie Merry desde el puente del Toussaint Sunji. La alianza pirata en el muro occidental Las Supernovas ha evacuado completamente la isla. Ben sonrió. El tablero estaba limpio. Las distracciones habían cumplido su propósito y las amenazas principales estaban aisladas. Excelente trabajo, Merry, dijo Ben. Es hora de terminar esto. Ben se volvió hacia el espadachín que estaba enfrascado en un feroz choque de espadas con el almirante Aokiji. Zoro, llamó Ben. Zoro paró un fuerte golpe de hielo, su único ojo se dirigía hacia Ben. ¿Qué? Necesito 10 segundos, afirmó Ben simplemente. Manténlo ocupado. La sonrisa de Zoro se volvió salvaje. Agarró a Wado Ichimonji entre los dientes y apuntó sus otras 2 espadas. 10 segundos. Te doy 1 minuto. No te entretengas, mago. Zoro se lanzó hacia adelante con velocidad explosiva, desatando una andanada implacable de tajos que obligaron a Aokiji a centrarse completamente en la defensa. Ben tamborileó los dedos. Crujido. El sonido de la aparición resonó en el aire helado. Ben desapareció del puerto norte. Reapareció instantáneamente en el patio central en ruinas de Thriller Bark. La zona era un páramo de piedra destrozada y árboles arrancados, consecuencia de la batalla anterior entre los gigantes. En el centro de la destrucción, completamente inmóvil y despojado de sus sombras robadas, yacía el cadáver colosal y imponente de Oars, el atracador de continentes. Ben estaba al pie del antiguo gigante. Miró hacia los enormes cuernos y la carne cocida. Una pena dejar tanto material de investigación atrás, murmuró Ben para sí mismo. Levantó ambas manos. Apertura máxima. El aire alrededor del colosal cadáver de Oars comenzó a deformarse y deformarse violentamente. Un vórtice giratorio de energía mágica dorada se abrió en el aire sobre el gigante. La fuerza gravitatoria de la magia atrapó al antiguo coloso. Con un gemido de espacio doblado, el cadáver de 100 pies de altura fue levantado del suelo. Se encogió y retorció al ser absorbido por el vórtice, desapareciendo por completo en la infinita dimensión de bolsillo de Ben. El patio quedó de repente completamente vacío. Ben sonrió con suficiencia, ajustándose las gafas. Botín asegurado. Crujido. Ben desapareció del patio. Reapareció en lo alto de la plaza principal, flotando en el aire justo sobre el extenso campo de batalla. Miró hacia abajo a su tripulación, dispersa por la isla, librando sus respectivas batallas. Ben levantó las manos bien alto. Cerró los ojos, concentrándose en las firmas mágicas de las cuentas Kimoyo que llevaban todos los miembros de los Sombrero de Paja. Ben desató la magia. Un cegador destello de luz violeta y dorada estalló desde el cielo, bañando toda la isla de Thriller Bark. Abajo, en el cráter fundido, Luffy estaba a medio golpe, su puño ennegrecido corriendo hacia la cara de Akainu. Ace estaba a su lado, una columna de fuego blanco reuniéndose en su palma. En el muelle helado, Zoro cruzaba las espadas, preparándose para un bloque de hielo de Aokiji. En las ruinas, Chopper estaba desesperadamente escribiendo un testamento médico mientras arrastraba a un risueño Sanji por el cuello de la camisa. Usopp estaba recargando su arco en la torre de vigilancia. La luz violeta les alcanzó a todos a la vez. Blop. En perfecta sincronización, los miembros de los piratas del Sombrero de Paja Luffy, Ace, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Vivi, Karoro, los 4 gigantes y el Mecha Merry, Sundy y toda la Legión de Hierro desaparecieron de la realidad. Fueron arrastrados al instante al santuario seguro de la dimensión personal de bolsillo de Ben. Ben permaneció flotando en el cielo sobre la plaza principal. El enorme destello de luz se desvaneció, dejando a los marines y almirantes tambaleándose confundidos. Ben miró hacia abajo a través de la isla en ruinas para ver si quedaba alguien. Su haki de observación barrió los escombros, confirmando que su tripulación había sido extraída con seguridad. Pero al rozar la pared derrumbada, sus sentidos notaron una firma distintiva y solitaria que quedaba atrás. Ah, murmuró Ben para sí mismo, flotando en el aire frío. El esqueleto. Todavía no tiene una cuenta Kimoyo ni nada a lo que pueda fijar sus coordenadas espaciales. La matriz de extracción no pudo seleccionar una firma sin marcar. Sin perder un segundo, Ben chasqueó los dedos. Crujido. Ben desapareció del cielo sobre la plaza, desapareciendo completamente de la línea de visión del almirante Akainu justo cuando el usuario de magma recuperaba el equilibrio. Reapareció al instante en la pared en ruinas.
Sentado sobre un montón de escombros, bebiendo de una taza de té agrietada que de alguna manera había rescatado, estaba Brock. Miraba hacia el suelo, donde una sombra oscura y distinta estaba ahora firmemente adherida a sus pies esqueléticos. Yo, se rió Brock suavemente, secándose una lágrima inexistente de la cuenca del ojo. Lo tengo de vuelta. Por fin puedo ver el sol de nuevo. Lagón, estoy un paso más cerca. Me alegro de oírlo, Brock, dijo Ben, saliendo de las sombras. Pero si quieres ver ese sol de verdad, tenemos que irnos ahora mismo. Los marines están destrozando el resto de la isla en este momento. Brock dio un salto, su mandíbula golpeando con fuerza. Magician-san. Me has asustado. Casi se me salió el corazón del pecho. Aunque no tengo corazón. Yo. Agárrame el brazo, dijo Ben con suavidad, ofreciéndole la mano sin perder el ritmo. Estamos extrayendo. Todos los demás ya están esperando. Brock no dudó. Agarró la manga de Ben con sus dedos huesudos, su bastón apretando la espada en la otra mano. Ben canalizó su magia espacial. Crujido. Ambos desaparecieron del laboratorio en ruinas, deslizándose sin problemas en la dimensión de bolsillo donde el resto de la tripulación los esperaba. De vuelta en el mundo real, el silencio cayó sobre Thriller Bark. Las llamas rugientes se apagaron. El choque de acero cesó. El viento aullaba por los patios vacíos. El almirante Akainu, que había apoyado su cuerpo y cubierto sus brazos de magma para interceptar el doble puñetazo de luz y ace, avanzó tambaleándose mientras la resistencia desaparecía por completo. Su impulso le llevó por el borde del equilibrio, y cayó hacia adelante, aterrizando directamente en el cráter fundido que él mismo creó con un fuerte golpe. Akainu se quedó paralizado. Se incorporó, mirando alrededor del cráter vacío. Miró hacia la torre de vigilancia. El francotirador se había ido. Miró hacia la costa. El robot gigante había desaparecido. El cuerpo de Akainu empezó a temblar. El magma en sus brazos se incendió violentamente. Los tenía. Estaba luchando contra ellos. Y habían desaparecido. Ellos rugió Akainu. El rugido estaba lleno de rabia odiosa. Akainu levantó ambos puños al aire, desatando una andanada ciega de meteoritos de magma que cayeron sobre los patios vacíos, derritiendo edificios y destrozando muros en pura frustración. A kilómetros de distancia, en el muelle helado del norte, el almirante Aokiji permanecía solo en medio del permafrost. Bajó su espada de hielo, dejando que se disolviera en niebla. Se metió las manos en los bolsillos, su aliento se agitaba en el aire frío mientras miraba hacia el cielo vacío donde la luz violeta había brillado. Aokiji soltó un largo suspiro cansado. Se bajó la máscara de dormir sobre los ojos. Arara, murmuró Aokiji en el silencio. Hacer desaparecer a toda una tripulación en un abrir y cerrar de ojos. El mago es realmente una variable aterradora. Se dio la vuelta, caminando despacio entre los escombros congelados y los marines heridos dispersos por la costa. Un teniente de los marines corrió hacia él, saludando frenéticamente. Almirante Kusan, señor. Los piratas han desaparecido. El almirante Sakazuki está destruyendo el patio sur con ira. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Aokiji no dejó de andar. No miró atrás a la isla. Dile a los hombres que regresen a los barcos, ordenó Aokiji, con voz calmada y fría. La batalla ha terminado. Atender a los heridos. Lejos de la niebla del triángulo Florian, el sol brillaba intensamente sobre las tranquilas y cristalinas aguas de East Blue. En una pequeña isla tropical completamente deshabitada, una suave brisa marina agitaba las frondas de las altas palmeras que bordeaban la playa blanca y prístina. El sonido de las olas golpeando la orilla creaba un ritmo pacífico. Bajo la sombra de la palmera más grande, el almirante Borsalino, Kizaru, estaba recostado contra el tronco, con las manos apoyadas detrás de la cabeza. Seguía solo llevando sus calzoncillos amarillos de lunares y sus gafas de sol tintadas. Esparcidas a su alrededor sobre la arena había varias cáscaras de coco vacías. Unos cuantos cocos sin romper reposaban en un pequeño montón cercano. A pocos metros, una hoguera crepitaba de forma constante. Asándose sobre las llamas en un espetón improvisado estaba un enorme pez de aspecto prehistórico que Kizaru había disparado casualmente en la cabeza con un láser antes. El olor a pescado asado y agua salada llenaba el aire. Kizaru estiró sus largas piernas en la arena cálida. Dejó escapar un suspiro de satisfacción. Moshi Mosh, murmuró Kizaru perezosamente para sí mismo, escuchando el susurro de las hojas.
Sabía que la flota de Thriller Bark estaba lidiando con un enorme dolor de cabeza relacionado con el mago y los sombreros de paja. Sabía que podría construir fácilmente una balsa o usar sus poderes para volar de vuelta a través de la línea roja y unirse a la batalla. Pero la arena era blanda. La sombra era fresca. Y el pescado olía de maravilla. Supongo, dijo Kizaru con tono arrastrado, extendiendo la mano para coger un coco fresco, abriéndolo fácilmente con un dedo brillante, me he perdido terriblemente. Qué pena. Creo que me quedaré aquí hasta que Sengoku envíe a alguien a recogerme. Hasta entonces, puedo fingir fácilmente una excusa, diciendo que me he perdido. Bebió un sorbo lento del agua fresca de coco, completamente indiferente a la guerra que se libraba al otro lado del mundo, disfrutando de sus vacaciones improvisadas en el mar más tranquilo. Comentario 22. Votar 2 restantes. Capítulo 159. Thriller Bark, 23. La transición del campo de batalla al punto de extracción fue instantánea y completamente carente de gracia. Un segundo, los piratas del sombrero de paja se preparaban para la siguiente oleada de ataques al puerto en ruinas del este de Thriller Bark. Al siguiente, una luz violeta cegadora engulló su visión. La gravedad pareció tener un hipo, girando de lado durante un microsegundo antes de volver a su sitio con un golpe sordo. «Cuidado con los codos», gritó Nami, cayendo sobre una superficie lisa y dura. «Quítate de mi cara, cabeza de musgo». La voz amortiguada de Sanji se quejó desde el fondo del montón. Sí. Estamos volando. Luffy rebotó feliz en el suelo, completamente impasible ante el cambio repentino de realidad. La tripulación se desenredó rápidamente, levantándose de un empujón. Instintivamente buscaron sus armas, esperando ser rodeados por marines o agentes del gobierno. En cambio, se encontraron en un entorno que desafiaba toda lógica geográfica. No había cielo. No había océano. Estaban de pie sobre un suelo sólido e invisible que se extendía en todas direcciones, iluminado por una luz suave, ambiental y sin sombras que parecía surgir de la nada. Y no estaban solos. Flotando pacíficamente en el centro del vacío blanco, encerrado en una enorme y perfectamente esférica burbuja de agua de mar, estaba el Tousand Sunji. Pero fue el paisaje circundante lo que realmente les dejó boquiabiertos. El espacio estaba organizado en sectores enormes y imponentes, como un almacén privado e infinito. A su izquierda había montañas de materias primas. Enormes lingotes apilados ordenadamente de plata, vibranium, metal uru, titanio y acero. A su derecha debía interminables pasillos llenos de cajas de madera. ¿Dónde estamos? Usopp se subió las gafas de sol, girando en círculo. Mira todo esto. Chopper trotó hacia la pila de cajas más cercana. Leyó la etiqueta. Suministros médicos, vendas, antibióticos, hierbas raras, hay suficiente aquí para abastecer a todo un país durante una década. Y por aquí. Vivi señaló el siguiente sector. Granos, arroz, especias, y carne. Congeladores gigantes simplemente a la vista. Y el oro, susurró Nami. Sus ojos se convirtieron en símbolos giratorios de vallas al divisar una montaña brillante de monedas y cofres del tesoro a lo lejos, el botín combinado de las bóvedas de Esquipia y Crocodile. Zoro, sin embargo, tenía la mano en su espada. No estaba mirando el tesoro. Estaba mirando a 2 figuras tendidas atadas e inconscientes en el suelo invisible cerca de una pila de placas de hierro. Parece que tenemos invitados, gruñó Zoro, acercándose a ella. Era Eustace Capitán Kidd y su primer oficial, Killer. Ben los había dejado inconscientes hacía horas y guardados de forma segura para evitar que interfirieran con el plan principal. Permanecían completamente insensibles en el suelo invisible, totalmente ajenos al hecho de que estaban rehenes en otra dimensión. Antes de que nadie pudiera investigar más, el aire en el centro del grupo crujió como un látigo. Snap. Ben apareció de la nada, luciendo perfectamente sereno. Justo a su lado, sacudiendo su traje negro raído y ajustándose el sombrero de copa, estaba el enorme esqueleto con afro, Brock. Bienvenido a mi dimensión espacial, anunció Ben con suavidad, deslizando su varita de nuevo en la manga. Es un rincón de realidad que he creado usando mi magia. El tiempo fluye normalmente aquí, pero el espacio físico es efectivamente infinito. Lo uso como nuestra cámara principal de suministros y punto de extracción de emergencia. Mi sombra, susurró Brock, sus manos huesudas temblando mientras tocaba su propia silueta. Ha vuelto. De hecho, volvió a mí. Te dije que lo conseguiríamos, sonrió ampliamente Luffy. Se acercó directamente al esqueleto imponente. Luffy cruzó los brazos, mirando hacia arriba.
Pues. Recuperaste tu sombra. Puedes volver a navegar bajo el sol. Y vamos a ir a los Twin Capes eventualmente. Luffy le tendió la mano. Únete a mi tripulación. Sé nuestro músico. Brock miró la mano que le ofrecían. El peso de 50 años de aislamiento, la culpa de dejar atrás a la Bon y la bondad temeraria de los piratas que tenía delante lo golpearon de golpe. Brock rió, aunque el sonido estaba cargado de lágrimas fantasmales y contenidas. Se quitó el sombrero de copa y se inclinó profundamente, agarrando la mano de Luffy con sus dedos esqueléticos. Sería un honor absoluto, Capitán Luffy. Juro mi vida a tu nave, aunque ya esté muerto. Broma de calavera. Sí. Tenemos un músico. Luffy animó, levantando los brazos al aire. Bienvenido a bordo, Brock, sonrió Robin cálidamente. Jebababa. Un bardo esquelético. Dory se rió, sentándose pesadamente en el suelo invisible. Esta tripulación se vuelve más extraña cada día. Mientras la tripulación celebraba a su nuevo miembro, Ben notó una clara falta de entusiasmo culinario. Miró hacia una pila de cajas. Sanji estaba tumbado boca abajo en el suelo, moviéndose levemente. El ojo visible del chef seguía siendo un corazón palpitante y caricaturesco, y un pequeño hilo de sangre seguía escapando de su nariz. Cielos, murmuró Sanji al vacío. Formas tan perfectas, llévame de vuelta, estaba tan cerca del paraíso, sigue roto, suspiró Zoro con disgusto. La ilusión del mago derritió su cerebro por completo. No podemos dejar fuera de combate a nuestro chef, dijo Ben. Por suerte, tengo la contramedida perfecta para esta dolencia específica. Ben extendió la mano hacia el aire vacío, accediendo a un rincón más profundo y oculto de su inventario espacial. Con un movimiento rápido, una pequeña muñeca de madera, de aspecto inocente, voló a su mano. Era Candy. La muñeca de entrenamiento rápida y absolutamente aterradora que Ben había construido para Sanji en Logeto Un para mejorar el juego de pies y la evasión. Sanji-kun, llamó Ben amablemente. Sanji nos movió. Ángeles hermosos, Ben tiró la muñeca al suelo. Ampliar. La muñeca se expandió instantáneamente a sus proporciones completas, de tamaño humano. Su sonrisa pintada y excesivamente alegre brillaba bajo la luz ambiental. Ben tocó la parte trasera de su cuello de madera, alimentando un pequeño pulso de magia en su núcleo para activarlo. Los ojos de la muñeca se abrieron de golpe. Brillaban de un rojo penetrante, antinatural. Sanji-kun, la voz sintetizada y excesivamente pegada de la muñeca resonó por toda la dimensión silenciosa. Juguemos, Sanji-kun. Sanji se quedó paralizado. La neblina soñadora y enamorada que había nublado su mente durante la última hora se rompió al instante. El instinto de supervivencia primitivo y profundamente arraigado, forjado tras meses huyendo por su vida de la aterradora muñeca, superó por completo sus alucinaciones. Sanji se incorporó de golpe, con el rostro descolorido. Miró la muñeca. La muñeca ladeó la cabeza, sus articulaciones de madera haciendo clic rápidamente mientras se preparaba para correr. No. Sanji gritó, con los ojos abiertos de terror puro. Ella no. Cualquier cosa menos ella. Abrázame, Sanji-kun. Candy chilló, sus patas se difuminaron mientras se lanzaba sobre el cocinero. Mantente alejado de mí. Sanji giró y echó a correr a toda velocidad. Sus piernas se convirtieron en una rueda de movimiento, utilizando a Geppo para literalmente correr por el aire invisible de la dimensión y escapar de la implacable máquina que lo perseguía. Solo quiero practicar besos, Sanji-kun. Quitártelo. Ven, apágalo. Lloró Sanji, corriendo vueltas alrededor de las enormes montañas de vibranium. El resto de la tripulación estalló en carcajadas incontrolables. Bueno, sus piernas funcionan bien, se rió Nami, secándose una lágrima del ojo. Ben dejó que la muñeca persiguiera a Sanji unos minutos para asegurarse de que la ilusión se había borrado completamente de su sistema antes de chasquear los dedos con naturalidad. Psicólogo. Candy se comprimió instantáneamente en un inofensivo juguete del tamaño de un bolsillo, cayendo silenciosamente al suelo. Sanji se desplomó de espaldas, jadeando, su traje empapado en sudor frío. Miró a su alrededor desesperado, confirmando que el monstruo había desaparecido. El estupor enamorado se había curado por completo. Vale, anunció Ben, levantando las manos. Accedió a su magia. Vellocino de oro. Una cálida y radiante lluvia de luz dorada cayó sobre toda la tripulación. El agotamiento, los cortes menores por metralla y el profundo y agotado cansancio de la guerra de Thriller Bark desaparecieron al instante.
Estás completamente curado, dijo Ben, bajando las manos. Estamos seguros aquí. Ningún marine ni radar puede penetrar esta dimensión. Tómate unas horas. Descansad la mente. Cuando estés listo, Sanji, las cocinas del Sunji están completamente surtidas. Comida, Luffy babeó, con el estómago rugiendo fuerte. Sanji se levantó del suelo, se arregló la corbata y miró a Ben con la mirada a medias. Eres un cabrón sádico, mago. Pero bueno. Haré un banquete para dar la bienvenida al esqueleto. Todos, al barco. 30 minutos después, el comedor del Tousand Sunmi se llenó del delicioso aroma de la cocina de Sanji. La tripulación se sentó alrededor de la enorme mesa, devorando platos de carne asada, pasta y pan recién hecho. Brook se sentó educadamente al borde de la mesa, disfrutando de un plato de pasteles ligeros. Señor cocinero, preguntó Brook educadamente. ¿Puedo pedirte un vaso de leche? Claro, huesos. Sanji se acercó y deslizó un vaso alto y frío de leche por la mesa. Brook cogió el vaso. Muchas gracias. Luchar contra ese zombie samurai realmente destrozó mi postura. De hecho, consiguió asestar un golpe de refilón en mi cráneo. Brook bajó la cabeza. Justo en la frente había una grieta visible y dentada de 3 pulgadas en su cráneo blanqueado. Oh, no. Chopper jadeó, dejando caer el tenedor. Tienes una fractura craneal. Tenemos que lanzarlo inmediatamente. No te muevas, Brook, voy a buscar el yeso. Tonterías, doctor. Mira esto. Brook se rió. Brook inclinó el vaso y se bebió toda la pinta de leche en 3 segundos. Casi al instante, la grieta irregular en su frente comenzó a brillar. Con un fuerte y audible chasquido, los 2 lados del hueso se unieron físicamente, fusionándose sin esfuerzo hasta que el cráneo volvió a estar perfectamente liso e impecable. Como nuevo. Yo. Brook animó, dándose un golpecito en la frente fija. Chopper se quedó completamente paralizado. El trozo de pan que tenía en la boca cayó en su plato. ¿Qué? Susurró Chopper, con los ojos muy abiertos. Se subió a la mesa, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo. Corrió hacia Brook, mirando el cráneo perfectamente curado. ¿Cómo? Chilló Chopper, tirándose las orejas. ¿Cómo puede la leche arreglar instantáneamente una fractura de cráneo? No tienes tracto digestivo para procesar el calcio. No tienes un torrente sanguíneo que suministre los nutrientes a la médula ósea. Ni siquiera tienes esófago. Desafía todas las leyes conocidas de la biología médica. Es solo el poder de una dieta equilibrada. Brook se rió, sirviéndose otro vaso. Eso no explica la biología de todo esto. Chopper lloró, garabateando furiosamente notas que consistían en su mayoría en signos de interrogación. Tengo que reescribir todo mi libro de medicina. Los esqueletos son una pesadilla médica. La tripulación se rió, disfrutando de la extraña y reconfortante realidad de su nueva dinámica. Habían sobrevivido, estaban juntos y habían ganado. El mundo real, las ruinas de Thriller Bark, la niebla sobre Thriller Bark era densa, pero no podía ocultar la devastación absoluta que se había causado en la isla. La costa este era un páramo chamuscado y helado. El palacio central tenía un enorme agujero perforado en sus puertas principales. Las murallas occidental y norte quedaron reducidas a escombros. De pie al borde del muelle helado, su traje blanco impecable a pesar del caos a su alrededor, estaba el almirante Aokiji. Sostenía un denden musty dorado en la mano, con el auricular pegado a su oído. Informe, Kusan, la voz pesada y autoritaria del almirante de flota Sengoku chisporroteó por el altavoz. La tensión en la voz del hombre mayor era palpable incluso al otro lado del océano. ¿Está asegurado el objetivo? ¿Se ha eliminado la amenaza? Aokiji soltó un largo y lento suspiro. Su aliento se volvió escarcha en el aire. Miró alrededor del puerto vacío. Los enormes acorazados de los marines resultaron dañados, varios se hundieron lentamente por el temerario bombardeo de magma de Akainu. Miles de soldados gimían en el suelo, siendo atendidos por los médicos. Pero de los piratas del sombrero de paja, no había absolutamente ninguna pista. Los objetivos han desaparecido, almirante de flota, informó Aokiji, con un tono plano y carente de emoción. Una extracción completa e instantánea. Han evitado nuestro bloqueo por completo. Al otro lado de la línea se instaló un silencio asfixiante. ¿Desaparecido? La voz de Sengoku era peligrosamente baja. Tuviste 3 almirantes. Un señor de la guerra. CP0. Y una armada. ¿Cómo puede desaparecer una sola nave del centro de esa formación? Manipulación espacial a gran escala, respondió Aokiji con sinceridad.
El estratega, Benjamín. No se teletransportó simplemente a sí mismo. Movió a toda su tripulación y a una nave del tamaño de un acorazado fuera de nuestra realidad en una fracción de segundo. Se han ido. Sengoku apretó los dientes audiblemente sobre el auricular. ¿Y Kizaru? Aokiji cerró los ojos. Esta era la parte del informe que iba a provocar un terremoto en la sede. El estatus del almirante Kizaru es desconocido, afirmó Aokiji. Desconocido. Rugió Sengoku, rompiendo finalmente la compostura. ¿Qué quieres decir con desconocido? Él se enfrentó al mago en el cielo durante el enfrentamiento inicial, explicó Aokiji con calma. Hubo varios enfrentamientos basados en la luz. Y entonces, los enfrentamientos cesaron. Borsalino nunca volvió a la superficie. No responde a las comunicaciones. Nadie le ha visto desde entonces. El silencio que siguió fue tan pesado que aplastó carbón hasta convertirlo en diamantes. ¿Me estás diciendo, la voz de Sengoku era un susurro oscuro y tembloroso, que una tripulación novata de Leas Blue acaba de destruir nuestra isla judicial más segura, declaró la guerra al mundo, derrotó nuestra flota de ejecución y potencialmente mató a un almirante de la marina? Estoy informando de los hechos tal como están, señor, dijo Aokiji. Aokiji pudo oír el sonido de madera astillándose sobre el Den Mushi. Probablemente Sengoku acababa de aplastar su escritorio con las manos desnudas. Esto no puede salir, ordenó Sengoku, su voz de repente cortante, implacable y completamente centrada en controlar los daños. Si el mundo se entera de que el poder combinado de 3 almirantes y el Cyberpol no logró capturar a una sola tripulación pirata, el equilibrio de poder se romperá de la noche a la mañana. El gobierno mundial parecerá débil. Los piratas de todas partes se rebelarán. Entendido, dijo Aokiji. El incidente en Enies Lobby ya está acaparando titulares, continuó Sengoku. No podemos ocultarlo. Pero esta operación en Thriller Bark nunca ocurrió. Clasifícalo. Sella los troncos. Cualquiera que hable de un fracaso aquí enfrentará un consejo de guerra. ¿Lo entiendes, Kuzan? Perfectamente, asintió Aokiji. Recoged a los heridos. Regresa a Marineford inmediatamente. Necesitamos formular una nueva estrategia. Los sombrero de paja ya no son una molestia para novatos. Son una amenaza de nivel Yonko. Clic. La línea se cortó. Aokiji guardó el caracol en el bolsillo. Miró hacia el océano oscuro y vacío. Conocía a Robin desde que era niña. La había visto correr durante 20 años. Y ahora, por fin había encontrado una tripulación lo bastante fuerte como para hacer que el gobierno mundial parpadeara. Arara, murmuró Aokiji, con una leve sonrisa casi imperceptible en los labios. Has encontrado un lugar aterrador al que llamar hogar, Nico Robin. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su buque insignia dañado para organizar la retirada. Cuartel general de los marines, oficina de Sengoku en su despacho en ruinas, el almirante de flota Sengoku estaba de pie sobre su escritorio de caoba destrozado, respirando con dificultad. Su rostro era una máscara de furia oscura e implacable. Había ordenado un encubrimiento total, pero el nudo de ansiedad en su pecho no se deshacía. Un almirante, desaparecido en combate. Era algo sin precedentes. Con manos temblorosas, Sengoku abrió el cajón superior de su escritorio, que milagrosamente había sobrevivido al impacto de su puño. Dentro del cajón había una pequeña caja forrada de terciopelo que contenía las vibrecars de los oficiales de más alto rango de la marina. Sacó con cuidado un pequeño cuadrado blanco de papel con el nombre Borsalino escrito. Sengoku contuvo la respiración. El papel estaba completamente intacto. No ardía. No se estaba desmoronando en cenizas. Estaba perfectamente entero, tirando suavemente hacia el este. Sengoku soltó un largo suspiro tembloroso de profundo alivio, dejándose caer en la silla. Está vivo, murmuró Sengoku, frotándose las sienes. El idiota está vivo. Quizá esté de camino de vuelta. Sengoku guardó la tarjeta en el cajón y la cerró con llave. Tuvo que centrarse en las consecuencias políticas de Enies Lobby. No tenía tiempo para preocuparse por su almirante. Eas Blue a miles de kilómetros de distancia, completamente alejada de la política, las guerras y la ansiedad de Marineford, el sol brillaba intensamente sobre una playa de arena blanca y prístina. El almirante Borsalino, Kizaru, estaba experimentando en ese momento una sensación de paz. Estaba tumbado en una hamaca improvisada que había colgado entre 2 palmeras. Seguía solo llevando sus calzoncillos amarillos de lunares y sus gafas de sol tintadas. Soltó un suspiro de satisfacción, escuchando el suave golpeteo de las olas contra la orilla. Era la tarde perfecta. Solo necesitaba comer.
Muy por encima de la playa, un gran ave marina regordete planeaba perezosamente por el cielo azul. Kizaru no se incorporó. Ni siquiera levantó la cabeza de la hamaca. Simplemente bajó un poco las gafas de sol y entrecerró los ojos mirando al pájaro. Su mente, capaz de procesar información a la velocidad de la luz, hizo una fracción de segundo de cálculos mentales perezosos. Calculó la trayectoria de vuelo del ave, la velocidad del viento, la resistencia del aire y la trayectoria exacta necesaria para una caída parabólica. Kizaru levantó la mano derecha con naturalidad, extendiendo solo el meñique hacia el cielo. Una pequeña chispa casi microscópica de luz amarilla brillante se acumuló en la punta de su dedo. ¡Peu! Un láser fino, perfectamente silencioso, se disparó hacia arriba a la velocidad de la luz. Golpeó al pájaro limpiamente. 3 segundos después, se oyó un suave golpe en la arena exactamente a 15 centímetros del lateral de la hamaca de Kizaru. Kizaru giró la cabeza. Tumbado en la playa estaba el ave marina. No se hizo pedazos. El láser de punto había entregado la potencia térmica exacta necesaria para asar instantáneamente y perfectamente al ave dorada sin quemarlo. Kizaru no salió de la hamaca. Simplemente bajó su largo brazo, cogió el ave asada por la pata y dio un mordisco lento y satisfactorio. Moshi mosh, Kizaru masticó feliz, mirando el océano tranquilo. Perfectamente cocinado. Realmente debería jubilarme aquí. Sabía que probablemente debería buscar una base de marines y pedir una extracción. Pero también sabía que si volvía ahora mismo, Sengoku le gritaría durante 3 días enteros por perder contra un pirata novato y perder su ropa. Le daré otra semana, decidió Kizaru, dando otro bocado. Les diré que el mago me atrapó en un laberinto. Sí. Una excusa muy convincente. Se bajó las gafas de sol sobre los ojos y se dejó llevar por una siesta cómoda bañada por el sol. El triángulo de Florian, las supernovas de vuelta en la densa niebla de la Grand Line, navegando rápidamente lejos de las ruinas de Friederberg, la alianza de la peor generación se estaba desmoronando tan rápido como se había formado. En la cubierta de su propio barco navegando cerca, Joyería Bonnet no parecía frustrada ni nerviosa en absoluto. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un montón de cajas, sosteniendo la pesada bolsa de cuero que Ben le había lanzado antes. Junto a los 100 millones de vallas y el manual de Aki. Bonnet metió la mano en la bolsa de comida que Ben le dio. Sacó una enorme pizza de pepperoni humeante y perfectamente cocinada. Dio un mordisco enorme, con los ojos iluminados. Se lo tragó, volvió a meter la mano en la bolsa y sacó un jamón glaseado gigantesco sobre un hueso. Este es el mayor tesoro del mundo. Bonnet celebró, atiborrándose la boca. Ese mago me dio una bolsa que nunca se queda sin comida. Le quiero. Se volvió hacia su tripulación, con las mejillas llenas de jamón. Pongan rumbo a la isla más cercana. Ordenó Bonnet, amortiguada por la comida. Vamos a atracar y descansar. Al otro lado de las aguas, Trafalgar Law, Capone Veje, Scratchman Apo y Basil Hawkins tomaban decisiones similares en sus propios buques. Todos habían visto la magnitud apocalíptica de las fuerzas reunidas en Friederberg. Habían visto el poder de los sombrero de paja y el abrumador poder de los almirantes. Se acercaba el nuevo mundo. Y los novatos de la peor generación se dieron cuenta al mismo tiempo de que, si querían reclamar un trono en la próxima era, necesitaban evolucionar. Abrieron los manuales encuadernados en cuero que Ben había proporcionado y empezaron a leer. La carrera por el nuevo mundo había comenzado oficialmente. Comentario 13. Votar 2 restantes. Capítulo 160. Friederberg, 24. Las pesadas y encantadas puertas de la dimensión espacial se deslizaron, revelando la brillante cubierta soleada del Toussaint Sunji. Tras el caos y la destrucción de la guerra en Friederberg, los piratas del sombrero de paja se habían retirado a la dimensión de bolsillo ampliada de Ben para comer, recuperarse y dormir. Libres de la amenaza de la persecución de los marines y de la densa niebla del triángulo Florian, finalmente habían descansado largo e ininterrumpido. Ahora, despertaron renovados. Su resistencia estaba completamente renovada y su ánimo estaba en alto. De pie al timón, Ben manipulaba las coordenadas espaciales de su magia. Con un suave y susurro de aire desplazado, transfirió al Toussaint Sunmi fuera del vacío mágico y de nuevo a salvo a las aguas físicas del mar abierto. El cielo azul brillante se extendía infinitamente sobre ellos, y el suave vaivén de las olas del océano les daba la bienvenida de vuelta a la realidad. Muy bien, todos, anunció Ben, ajustándose las gafas. El barco ha vuelto al agua. Toma tus publicaciones y disfruta de la mañana. Tengo unos recados que hacer antes de poner rumbo al archipiélago Sabaody.
Luffy corrió inmediatamente hacia su lugar favorito en la figura de proa del león solar. Zoro fue a la terraza cubierta de césped para empezar sus estiramientos matutinos, y Sanji se dirigió directamente a la cocina para preparar café recién hecho. Ben se apartó del timón. Cerró los ojos, concentrándose en una firma mágica específica que había plantado días atrás. Crujido. Con el agudo sonido de aparición, Ben desapareció de la cubierta. A kilómetros de distancia, en una pequeña y tranquila isla de la Grand Line, los piratas de Bonei habían montado un campamento temporal. En la playa, Joiri Bonei estaba sentada en una caja, comiendo una gran porción de pizza. Levantó la vista cuando el aire se distorsionó y Ben apareció justo delante de ella. «Llegas tarde, mago», sonrió Bonei, secándose la grasa de la mejilla. «Un mago nunca llega tarde ni llega temprano. Llega justo cuando quiere», respondió Ben con suavidad. «¿Estás listo?» Bonei se levantó y miró a su tripulación. No eran solo piratas endurecidos y duros. Eran los pescadores, los panaderos y los cuidadores de la iglesia en el reino del sorbet que la habían cuidado desde que era una niña pequeña. Se habían lanzado al mar, arriesgando sus vidas y convirtiéndose en criminales, todo para ayudarla a encontrar a su padre. Su habitual actitud brusca se suavizó al mirarlos. «Escuchad, idiotas», dijo Bonei, con una voz que llevaba una calidez genuina y poco común. «Aquí es donde nos separamos. He encontrado un equipo que puede ayudarme a terminar esto, y la presión sobre mí va a empeorar mucho. No te arrastraré al fuego cruzado del gobierno mundial». «Capitán», un compañero mayor sollozó, secándose los ojos. «Te hemos cuidado desde que eras pequeña. Te seguiríamos hasta el fin del mundo». «Lo sé», sonrió Bonei, cruzándose de brazos. «Y por eso te digo que te vayas a casa. Gracias. Por todo. Pero es hora de que vuelvas a vivir en paz». Ben dio un paso adelante. Levantó la mano derecha, metiéndola en el bolsillo espacial. Con un golpe seco, un enorme cofre del tesoro encuadernado de hierro se materializó sobre la arena. La tapa se abrió, revelando un cegador montón de monedas de oro, joyas y paquetes compactados de bayas. «Esta es vuestra indemnización», dijo Ben a los cuidadores, atónitos. «Volved al reino del sorbete, o comprad un terreno tranquilo en algún lugar seguro, y disfrutad vuestras vidas. Te has ganado tu jubilación». La tripulación miró el tesoro y luego volvió a mirar a Bonei. Las lágrimas corrían libremente por sus rostros. «Nunca te olvidaremos, Bonei». Lloraron al unísono, saludando entre lágrimas. «Sí, no te lo gastes todo en una taberna», rió Bonei, aunque sus propios ojos estaban llorosos. Se volvió hacia Ben y asintió. «Estoy listo». Ben puso una mano en su hombro. Crujido. En un instante, desaparecieron, dejando a la leal tripulación a su recién encontrada fortuna. Reaparecieron en la cubierta de hierba del Tousand Sunji. «Bienvenido a bordo», dijo Ben. Antes de que Bonei pudiera inspeccionar su nuevo entorno, Ben metió la mano bajo su camisa y sacó un pequeño relicario metálico colgado de una cadena alrededor de su cuello. Era un gemelo del dispositivo de comunicación que había deslizado a cierto señor de la guerra durante el caos del campo de batalla. Ben presionó el centro del relicario. «Kuma», habló Ben claramente contra el metal. «¿Me recibes?» Durante unos segundos solo hubo estática. Entonces, una voz profunda, mecánica pero claramente humana, respondió. «Te recibo, mago». «¿Estás solo?», preguntó Ben. «Lo estoy. Los marines se han retirado para reevaluar su estrategia. Actualmente mantengo posición en un afloramiento rocoso aislado a kilómetros de la flota principal». «Bien», dijo Ben, entrecerrando los ojos con concentración. «Prepárate. Ahora mismo me estoy teletransportando a tu ubicación». Ben se volvió hacia Bonei, que de repente temblaba, con los ojos abiertos de par en par por la anticipación. «Quédate aquí». Crujido. Ben desapareció de nuevo. En un acantilado árido y azotado por el viento que dominaba el oscuro océano, Bartolomeu Kuma permanecía en silencio, sosteniendo su Biblia gastada. Su enorme figura permaneció perfectamente inmóvil cuando Ben se materializó a su lado. «Has cumplido tu palabra», comentó Kuma suavemente, mirando hacia abajo al mago. «Siempre lo hago», respondió Ben. Extendió la mano y agarró firmemente el enorme brazo vestido de negro de Kuma. Crujido. Reaparecieron en la cubierta del Tousand Sunji. La fuerte presencia física del imponente señor de la guerra atrajo inmediatamente la atención de toda la tripulación. El ojo de Zoro se abrió de golpe. No hacía preguntas. El sonido metálico de Wado Ichimonji y Sanda Ikitetsu siendo dibujados resonó por la cubierta.
La pierna de Sanji estalló instantáneamente en las llamas blancas y ardientes de Diable Jambe. Luffy dejó cañar su caña de pescar, sus puños cubriéndose con haki de armamento negro como la zanga. «Es el oso», gritó Luffy, adoptando una postura de combate. «Nos ha seguido. Aléjate de él, Ben». Usopp entró en pánico, sacando su rifle con arco. La atmósfera en la cubierta se volvió hostil. Los sombreros de paja estaban listos para destrozar al señor de la guerra para proteger su nave. «Papá». La tensión se rompió con un grito repentino y lloroso. Joyería Boney corrió por la cubierta de hierba, sus botas golpeando la madera, y se lanzó directamente contra el enorme señor de la guerra. Chocó contra el estómago de Kuma, rodeando su cintura con los brazos hasta donde pudo. Enterró la cara en su abrigo negro, sollozando sin control. «Papá. Estás aquí. De verdad estás aquí», lloró Boney. Kuma se quedó paralizado. El cyborg imponente miró hacia abajo a la chica de pelo rosa que se aferraba a él. La fría y mecánica obediencia del arma del gobierno mundial se desvaneció. Poco a poco, Kuma dejó caer su Biblia. Levantó sus enormes manos acolchadas con patas y rodeó suavemente a su hija con los brazos, enterrando la cara en su cabello. «Boney», gruñó Kuma, su voz profunda cargada de emoción. «Mi preciosa Boney. Estás a salvo». Luffy y Zoro permanecieron paralizados en sus posturas de combate, desconcertados. Sanji, sin embargo, procesó la situación de forma completamente diferente. La cocinera vio a una mujer hermosa llorando de alegría mientras abrazaba a un enorme señor de la guerra al que acababa de llamar explícitamente papá. Al instante, las llamas blancas y ardientes de Diable Jambe en la pierna de Sanji se extinguieron. Su postura de combate desapareció. Sanji se peinó el pelo rubio hacia atrás, materializó una bandeja plateada con té humeante y se detuvo perfectamente junto al cyborg imponente. «Queridísimo suegro». Sanji se desmayó, ofreciendo la bandeja con una profunda reverencia. «Por favor, descansa a tus piernas cansadas. Soy Sanji, el humilde cocinero de este recipiente, y juro proporcionar a tu impresionante hija una devoción inagotable». Kuma simplemente parpadeó lentamente, su rostro completamente en blanco de desconcierto. ¡Pum! El clima Tackle Nami golpeó perfectamente la parte superior del cráneo de Sanji. ¡Ay! Sanji chilló, dejando caer la bandeja. «Idiota». Nami siseó, agarrando a Sanji por el cuello. «Ni se te ocurra tirarle la onda. Es una niña literal. Solo usa su poder de fruta del diablo para hacerse mayor y parecer una mujer adulta». Sanji se quedó paralizado. El color se le desvaneció de la cara, dejándole un tono espantoso de azul pálido. El horror se reflejó en su rostro mientras sirenas de policía imaginarias sonaban en su mente. ¿Un niño?», susurró Sanji, retrocediendo hasta chocar contra el mástil mayor. Se quedó allí, agarrándose las rodillas, mirando al vacío al frente. Nami puso los ojos en blanco y volvió a mirar a la confundida tripulación, bajando su ar. «Retiraos todos», ordenó Nami, dando un paso adelante. «No es un enemigo. Ese es Bartolomeu Kuma. Se unió al gobierno mundial y dejó que lo convirtieran en un cyborg solo para salvar la vida de su hija». La tripulación bajó lentamente sus armas, escuchando atentamente. Nami miró a Ben, luego volvió a mirar a la tripulación. Durante la batalla, Ben hizo un trato con Kuma. Ben prometió que nuestra tripulación lo curaría y tomaría de Boney bajo nuestra protección. Así, Kuma podría por fin librarse del chantaje del gobierno mundial y volver con sus verdaderos aliados en el ejército revolucionario. La comprensión invadió a la tripulación. El enorme y aterrador señor de la guerra no era un monstruo. Era un padre que lo había sacrificado todo. Ben dio un paso adelante. Miró directamente a Luffy. «Tengo que disculparme, capitán», dijo Ben, con tono serio. «Hice un trato con la tripulación y recluté a un nuevo miembro para nuestra protección sin preguntarte antes. Me pasé de la raya». Luffy se irguió, su sombrero de paja proyectando una ligera sombra sobre sus ojos. Miró a Ben, luego a Kuma y finalmente a Boney, que seguía secándose las lágrimas. Entonces, Luffy ladeó la cabeza y esbozó una amplia y brillante sonrisa. Sí. Está bien». Luffy se rió, agitando la mano con desdén. «Lo hiciste para ayudarles, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Además, si lo estás arreglando para que pueda volver con sus amigos, eso significa que hoy tenemos dos nuevos compañeros. Brook y Boney». Boney miró a Luffy, una sonrisa agradecida rompiendo entre sus lágrimas. «Gracias, capitán», sonrió Ben, aliviado de que el asunto estuviera resuelto.
Se volvió hacia el médico de la nave. Chopper. Prepara la enfermería. Tenemos que realizar una operación biomecánica altamente compleja. La actitud de Chopper cambió por completo. El tímido reno desapareció, reemplazado al instante por el dedicado jefe de medicina. Entendido. Chopper saludó con firmeza. Prepararé el campo estéril y tendré las herramientas microquirúrgicas. Derríjalo inmediatamente. La enfermería del Tousan Sun era una maravilla de ingeniería limpia y luminosa. Kuma yacía sobre la camilla de operaciones reforzada y sobredimensionada. Le habían quitado la camisa, dejando al descubierto la pesada placa metálica y los puertos cibernéticos que marcaban su pecho y espalda. Chopper estaba de pie sobre un taburete médico elevado, vestido con una bata quirúrgica estéril y una mascarilla. Analizó los rayos X holográficos brillantes del cuerpo de Kuma proyectados por el ordenador central de la sala. Conectaron microcircuitos directamente a su corteza cerebral y columna vertebral, murmuró Chopper, trazando las líneas digitales. Si simplemente arrancamos el metal, su sistema nervioso colapsará. Por eso no lo vamos a arrancar, dijo Ben, acercándose al lado opuesto de la mesa. Vamos a usar el protocolo Kuna, explicó Ben a Chopper. Estoy desplegando nanites de vibranium especializados y biocompatibles. Estos nanites se infiltrarán en su torrente sanguíneo y actuarán como sinapsis sintéticas temporales para transmitir las señales eléctricas de su cerebro mientras cortas y retiras físicamente los chips de control. Una vez que se retire el metal, captó rápido Chopper, reemplazamos el tejido que faltaba. No podemos dejarlo vacío. Exacto, asintió Ben. Usaré impresoras de tejido orgánico sintético para reconstruir su estructura ósea. Pero la parte más delicada es el alma. Cuando cortas los enlaces neuronales, el shock podría fracturar su mente. Usaré magia para anclar su espíritu a su cuerpo y anular el dolor físico. Debes separar al hombre de la máquina. Chopper miró hacia abajo a Kuma. Respiró hondo, sus cascos estabilizándose. Soy médico. Lo salvaré. La operación comenzó. Era un procedimiento sumamente complejo que combinaba magia y ciencia. Ben activó los brazos quirúrgicos automáticos de la enfermería y agitó su varita sobre la cabeza de Kuma. Vulnera Sanentur. Reparo corporis. Un flujo continuo de luz mágica dorada y reconfortante bañaba el cuerpo de Kuma, estabilizando su ritmo cardíaco y sumergiendo su mente en un sueño profundo y protegido. Chopper tomó el control de los microláser. Con una precisión asombrosa, navegó por el complejo laberinto de la columna alterada de Kuma, agarrando el diminuto microchip brillante que había robado el libre albedrío de Kuma. Cortar el enlace neural, ahora. Chopper sacó el chip. Los monitores sonaron una advertencia repentina mientras el ritmo cardíaco de Kuma se desplomaba. Desplegándome, Ben golpeó con la mano una consola. Se inyectó un fluido plateado directamente en la columna vertebral de Kuma. Los bionanites se lanzaron hacia la brecha, formando instantáneamente un puente sintético. Las alarmas cesaron y volvió el pitido constante y rítmico del monitor cardíaco. Durante las siguientes 4 horas, Chopper y Ben trabajaron en perfecta armonía. Chopper extirpó con destreza el metal frío del enorme marco de Kuma, y Ben usó las impresoras médicas para rellenar los vacíos con carne impecable y duradera, tejiendo todo con magia restauradora. Última incisión cerrada, jadeó Chopper, atando la última sutura quirúrgica. Se desplomó en su taburete, sonriendo radiante. Lo tenemos todo. Los chips de control, las anulaciones de combate, todo se ha ido. Ben bajó la varita, secándose una capa de sudor de la frente. Lo has conseguido, Chopper. Vuelve a ser completamente humano. Sobre la mesa, Kuma soltó un largo y tembloroso suspiro. Abrió los ojos lentamente. Las retículas rojas brillantes y robóticas de puntería habían desaparecido. Sus ojos eran completamente normales, claros y humanos. Flexionó los dedos, sintiendo el calor de su propia sangre bombeando por sus venas. Era libre. Las pesadas puertas de la enfermería se deslizaron abiertas. Bonnie, que llevaba 4 horas haciendo un agujero en el suelo del pasillo, se quedó paralizada. Ben y Chopper se marcharon. Detrás de ellos, cruzando la puerta por sus propios medios, estaba Bartolomeu Kuma. Llevaba una camisa blanca limpia y sencilla que le quedaba bien a su enorme figura. Parecía un padre. Bonnie soltó un sollozo ahogado. Corrió por el pasillo y se lanzó a sus brazos. Kuma la sostuvo, levantándola del suelo y sujetándola con fuerza contra su pecho. «¿Estás caliente?», lloró Bonnie, aferrándose a su camisa. «Papá, estás caliente otra vez».
Lo estoy, susurró Kuma, con lágrimas fluyendo libremente por sus ojos. Gracias, Bonnie. Gracias por esperarme. Cuando Ben y Chopper llegaron a la cubierta principal cubierta de hierba, toda la tripulación estaba reunida, mirándolos con ansiosa anticipación. ¿Y bien? Preguntó Luffy, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Ben sonrió. La operación fue un éxito total. Bartolomeu Kuma es un hombre libre. Sí. La tripulación estalló en vítores. Usopp y Franky chocaron las manos. Zoro sonrió con suficiencia, dando un largo trago a una botella de cerveza. Luffy lanzó ambos brazos bien altos. Salvamos al oso. Sanji. Banquete. Necesitamos un banquete enorme ahora mismo. Ya estoy en ello, glotón de goma. Sanji gritó desde la puerta de la cocina, lanzándole a Vivi un delantal blanco impecable. Vivi Chuan. Necesito tu elegante ayuda. El Tousand Sunmi se transformó en un festival. El comedor pronto se llenó de bandejas de comida exquisita. Enormes cortes de carne asada de seakin, paella picante de marisco, delicados pasteles de fruta y barriles interminables de cerveza fría llenaban las mesas de roble. Luffy y Ace estaban ocupados en su habitual y agresivo concurso de comer, metiéndose pollos enteros en la boca. Kuma se sentó en silencio al final de la mesa, con una sonrisa suave y pacífica mientras observaba a Bonnie devorar agresivamente una montaña de pizza y costillas. Cuando el banquete empezó a terminar, Ben se levantó de su silla. Se acercó al músico alto y esquelético que estaba sorbiendo educadamente una taza de té. Brook, dijo Ben. Un banquete no está completo sin música. Apunté la letra y la progresión de acordes de una canción de mi patria. Creo que encaja perfectamente con el ambiente. Ben le entregó al esqueleto un trozo de pergamino doblado. Brook lo desplegó, sus cuencas vacías escaneando las notas. Una amplia y alegre sonrisa se extendió por su cráneo blanqueado. Esta es una composición fascinante. El tempo es increíblemente animado. Sería un honor interpretarla. Ben levantó la mano, sus ojos brillando con magia. En la esquina del comedor, apareció un montaje musical completo. Un piano eléctrico teclado, un bajo de tono profundo y una batería electrónica. Minnie, Merry y Sunmi se dieron cuenta al instante de lo que estaba pasando. Oh, estamos totalmente dispuestos a esto. Animó Merry, cogiendo las baquetas. Estoy listo para poner los sims, papá. Sunmi saltó al taburete del teclado. Brook se rió, cogiendo el bajo encantado. Se ajustó el sombrero de copa y se acercó al soporte del micrófono. Empezó la canción. Merry y Sunmi no se quedaron ahí parados tocando sus instrumentos. Con un sutil movimiento de la mano de Ben, su ropa informal desapareció, reemplazada por conjuntos llamativos de pop y doll. Comenzaron una rutina de baile impecable y hiperenérgica justo detrás de Brook. Brook se inclinó hacia el micrófono, su voz sorprendentemente suave y llena de energía, llena de alma. Dicen, madre mía, veo cómo navegas. Toma el timón, amigo mío, y cabalga el vendaval del océano. Mandaste a todos los marines corriendo al pasar, y ahora te ruego verte pelear así otra vez. Luffy dejó de comer, moviendo la cabeza al ritmo. Merry y Sunmi se apoyaron en sus auriculares, ofreciendo un coro de acompañamiento enérgico mientras ejecutaban un moonwalk sincronizado. Oh, debemos cruzar la Grand Line. Y madre mía, me encanta tu estilo pirata. Haces que el gobierno mundial huya y se esconda. Y ahora te ruego verte zarpar una vez más. Brook alcanzó una nota alta y enérgica en el bajo. Eso dicen. Navega para mí, navega para mí, navega para mí, yo. Nunca he visto a un pirata hacer lo que tú haces. Dicen, lucha por mí, lucha por mí, lucha por mí, Y cuando ganes, volveremos a navegar por los mares. El comedor estalló en movimiento. El ritmo era simplemente demasiado contagioso para ignorarlo. Luffy saltó de la silla, agarrando a Usopp y Chopper para realizar una ridícula danza de líneas gomosas en el centro de la sala. Dije, Dios mío, te veo pasar. Toma mi mano, querida, aunque no tenga ojos. Yo. Como un alma, he bailado toda mi vida, y ahora me suplicas oírme tocarla una vez más. Bonnie se rió a carcajadas, agarrando a su enorme y imponente padre de la mano y tirando de él para ponerlo en pie. Kuma parecía desconcertado, pero una suave y feliz sonrisa se dibujó en sus labios mientras su hija le arrastraba a la improvisada pista de baile, girándole torpe pero alegremente. Oh, debemos cruzar la Grand Line. Y madre mía, me encanta tu estilo pirata. Haces que el gobierno mundial huya y se esconda.
Y ahora te ruego verte zarpar una vez más. Sanji giraba como un trompo, ejecutando patadas de capoeira al ritmo del tambor. Dory y Brogy chocaron sus jarras con fuerza, pisando con tanta fuerza que las tablas del suelo vibraron perfectamente al ritmo bajo. Eso dicen. Navega para mí, navega para mí, navega para mí, yo. Nunca he visto a un pirata hacer lo que tú haces. Dicen, lucha por mí, lucha por mí, lucha por mí, Y cuando ganes, volveremos a navegar por los mares. Oh no, hazme llorar, hazme llorar, hazme llorar, oh. Hazme llorar, hazme llorar, hazme llorar, oh. Uy, hazme reír, hazme reír, hazme reír, yo. Hazme reír, hazme reír, hazme reír, yo. Ben estaba cerca del borde de la sala, observando el caos alegre con una sonrisa profundamente satisfecha. Sintió una presencia a su lado. Robin se quedó allí, su elegante vestido moviéndose mientras se balanceaba ligeramente al ritmo de la música pegadiza. Miró a Ben, sus ojos azules brillando con calidez. «Has escrito una canción muy animada, Magician-san», comentó Robin suavemente. «Una celebración adecuada requiere movimiento adecuado», sonrió Ben. No hizo ninguna pregunta. Simplemente extendió la mano, palma hacia arriba. Robin parpadeó, un leve rubor rosado rozando sus mejillas, pero su sonrisa se ensanchó en algo brillante y hermoso. Ella puso su mano pálida en la suya. Ben la atrajo suavemente al centro de la habitación. La giró con gracia, antes de atraparla perfectamente al ritmo de la línea de bajo rítmica y contundente. La mano derecha de Ben descansaba firmemente en la parte baja de su espalda, mientras que la izquierda sujetaba la de ella, manteniéndola cerca. La distancia entre ellos desapareció mientras caían en un vaivén suave y rítmico que desafiaba la energía caótica y rebotante del resto de la habitación. Robin dejó que la otra mano se deslizara cómodamente sobre su hombro, apoyándose en su correa. Eso dicen. Navega para mí, navega para mí, navega para mí, yo. Nunca he visto a un pirata hacer lo que tú haces. Dicen, lucha por mí, lucha por mí, lucha por mí, Y cuando ganes, volveremos a navegar por los mares. Bailaban sin esfuerzo, una burbuja privada de elegancia se movía entre la multitud caótica. Ben la guió en un giro cerrado y giratorio, acercándola a su pecho. Robin alzó la vista hacia sus ojos dorados, su habitual actitud reservada se desvaneció por completo en una risa suave y genuina mientras él la bajaba sin esfuerzo hasta el suelo. «Eres un natural, señorita arqueóloga», murmuró Ben. «Tengo un compañero excelente», susurró ella de vuelta. «Eso dicen. Navega para mí, navega para mí, navega para mí, yo. Nunca he visto a un pirata hacer lo que tú haces. Dicen, lucha por mí, lucha por mí, lucha por mí, Y cuando ganes, volveremos a perseguir el amanecer». Brood tocó un acorde final y resonante en el bajo, mientras Merry y Sunmi terminaron con un relleno de batería rápido y contundente. La canción terminó, dejando la sala resonando con risas sin aliento y fuertes y alegres aplausos. Los horrores de su pasado quedaron muy atrás, y mientras el Tousand Sunmi navegaba con firmeza bajo el cielo estrellado, la tripulación del sombrero de paja celebraba el amanecer de su nueva era. Comentario 20. Votar 2 restantes. Capítulo 161. Thriller Bark, 25. El sol de la mañana se reflejaba en las tranquilas aguas de la Grand Line, proyectando un cálido resplandor a través de las amplias ventanas del comedor del Tousand Sunmi. La tripulación se reunió alrededor de la gran mesa de roble, comiendo un enorme desayuno preparado por Sanji. El ambiente era relajado y alegre, la tensión persistente de los últimos días finalmente se desvanecía con la brisa del mar. Cuando recogieron los últimos platos, Ace apartó la silla y se levantó, limpiándose la boca con una servilleta. Se ajustó el sombrero naranja y miró alrededor de la mesa hacia la tripulación, su mirada finalmente posada en Luffy. «Bueno, chicos», dijo Ace, con una sonrisa genuina en la cara. «Ha sido un viaje de la hostia. Pero creo que es hora de que vuelva al nuevo mundo». Luffy dejó de masticar una tostada. ¿Ya te vas, Ace?» «Sí», asintió Ace. «Me propuse detener a Teach. Entre la paliza que recibió y el hecho de que se fue a nadar en el océano, es seguro decir que esa amenaza está controlada por ahora. Necesito volver al Moby Dick y darle la noticia a Pops. Mi división ha estado sin su comandante demasiado tiempo. Te vamos a echar de menos, hermano mayor Ace», dijo Merry desde su asiento. «Cuídate, puño de fuego», gruñó Zoro, levantando su taza de cerveza matutina. «Si alguna vez necesitas una comida decente, ya sabes a quién buscar», añadió Sanji, encendiendo un cigarrillo.
Gracias a todos, sonrió Ace, ajustándose el sombrero. Gracias por cuidarme. Y hazme un favor, cuidar de Luffy para que no haga ninguna tontería. Nunca hago tonterías. Luffy se rió, con un trozo de carne aún en la mano. Ben se levantó de la mesa y le hizo un gesto a Ace para que le siguiera hasta la cubierta principal cubierta de hierba. Como vais directos al nuevo mundo, necesitáis un camino rápido para llegar, dijo Ben mientras salían a la luz del sol. Tu viejo barco Striker se quedó en la isla de Banaro. Así que te he hecho un sustituto. Ben metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cápsula metálica de plata, no más grande que una moneda. La lanzó al mar abierto junto al Sunji. En cuanto la cápsula tocó el agua, se expandió, desplegándose y cambiando hasta que una elegante embarcación plateada de una sola persona flotó sobre las olas. Contaba con una marquesina de cristal reforzada y un casco aerodinámico diseñado para cortar mares agitados con mínima resistencia. Usé compresión espacial para reducirlo y almacenarlo, explicó Ben. No requiere viento ni velas. Funciona completamente con un núcleo de energía limpio y autosuficiente alojado en la parte trasera. Es rápido y está completamente cerrado, así que no tendrás que preocuparte por el clima impredecible del nuevo mundo. Ace silbó, mirando hacia la elegante nave. Esto es increíble, Ben. ¿De verdad piensas en todo? Ace saltó a la barandilla y aterrizó suavemente en la cabina de la nueva nave. El dosel de cristal se deslizó sobre él. Encendió el motor, un suave resplandor azul emanando del propulsor trasero. Nos vemos, Luffy. Ace saludó a través del cristal. La próxima vez que nos veamos, veremos quién está más cerca de la cima. Cuenta con ello. Luffy animó, saludando con entusiasmo. Con una oleada de energía, el nuevo barco de Ace cruzó el agua, convirtiéndose rápidamente en una pequeña mota plateada en el horizonte mientras regresaba a la segunda mitad de la Grand Line. Una vez que Ace se fue, Ben volvió a la tripulación. Necesito salir un rato, les dijo Ben, mirando su reloj. Tengo un cabo suelto que atar. Debería volver en 1 o 2 horas. ¿Vas a algún sitio? Preguntó Robin. Solo una reunión rápida, sonrió Ben. Mantén el barco estable. Ben cerró los ojos, concentrándose en el marcador mágico específico que había colocado sutilmente en Gecko Moria justo antes de golpear al señor de la guerra en el castillo. Crujido. Con el sonido agudo del aire desplazado, Ben desapareció de la cubierta. El Triángulo Florian, un barco sin marcar una densa niebla rodeaba una pequeña nave gravemente dañada que derivaba sin rumbo por el Triángulo Florian. En la cubierta, Gecko Moria estaba pesadamente sentado sobre una caja, su enorme cuerpo en forma de cebolla envuelto en vendas. Apretaba los dientes, con el rostro como una máscara de frustración. A su lado, el Dr. Rockback se retorcía nerviosamente las manos, mientras Perona flotaba cerca, con el parasol apoyado en el hombro. Malditos sean esos marines. Gruñó Moria, golpeando el suelo. Y malditos sean esos piratas del sombrero de paja. Todo mi castillo, mi ejército de zombies, todo está arruinado. Tuve que abandonar a Thriller Bark solo para escapar del fuego cruzado. Fue un desastre, amo, coincidió Rockback, sudando profusamente. Pensar que trajeron a 3 almirantes, crujido. Ben se materializó justo en el centro de la cubierta, con las manos descansando casualmente en los bolsillos. Ya hará. Perona chilló, dejando caer su paraguas y retirándose instantáneamente tras el enorme brazo de Moria. Ben suspiró. Levantó la mano, tocando brevemente su creación. Un oso de peluche gótico de alta calidad y hecho a medida se materializó en su palma. Se la lanzó suavemente a la chica fantasma flotante. Toma, dijo Ben con calma al entenderlo. Silencio mientras los adultos hablan. Perona parpadeó, su expresión aterrorizada se desvaneció mientras abrazaba al peluche. Es tan mono. Rockback retrocedió tambaleándose, tropezando con una cuerda y cayendo de espaldas. El mago. Moria se quedó paralizada. Reconoció al hombre que le había dejado fuera de combate con un solo puñetazo. El señor de la guerra levantó lentamente sus enormes manos, esperando una pelea. Relájate, dijo Ben, levantando una mano. No estoy aquí para hacerte daño. Con un simple movimiento del brazo, Ben usó su magia para conjurar una mesa de madera robusta y 2 grandes sillas directamente sobre la cubierta. Se sentó en uno y señaló el otro. Siéntate, Moria, ofreció Ben. Tenemos algo de lo que hablar. Moria miró los muebles conjurados, inquieta por la demostración casual de poder. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, el señor de la guerra se sentó lentamente en la silla sobredimensionada frente a Ben. ¿Qué quieres?
Preguntó Moria con desconfianza. Ben se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Tengo una pregunta para ti. ¿Creciste en Wano? Los ojos de Moria se abrieron de par en par, sorprendido. Okbak jadeó desde el suelo. ¿Cómo? Tartamudeó Moria, su actitud perezosa cayendo. ¿Cómo puedes saber eso? Nadie lo sabe. Las únicas personas que lo sabían eran los ciudadanos de Ringo que cuidaron de mí cuando era niño. Vi una tumba en Wano, afirmó Ben con tono seco. Tenía el nombre Kozuki Moria grabado en la piedra. Si intercambiamos las letras de Kozuki, obtenemos Gecko. Así que llegué a la conclusión de que podrías ser de Wano. Moria soltó un largo y pesado suspiro. La tensión pareció abandonar su enorme figura. Se dejó caer en la silla, mirando la densa niebla. Sí, admitió Moria, con voz baja. Nací en West Blue. Pero cuando era niño, mi barco se hundió. Acabé en las orillas de Wano. La gente de Ringo, me acogieron. Me alimentaban, me vestían y me criaban. Eran buena gente. ¿Por eso luchaste contra Kaido hace tantos años en Wano? Preguntó Ben. ¿Para proteger a las personas que te criaron? Moria asintió lentamente, un amargo recuerdo cruzando sus ojos. Sí. Kaido invadió. Quería ayudar a la gente de Wano. Quería liberar a quienes me cuidaron desde que era niño. Reuní a mi tripulación y luchamos contra él. Moria apretó sus enormes puños. Hemos perdido. Toda mi tripulación fue masacrada. Después de mi derrota contra Kaido, esa gente en Ringo debieron pensar que morí con el resto de mis hombres. Deben haber hecho una tumba en mi honor. Y tú, dedujo Ben, perdiste la voluntad después de esa pelea. No pudiste liberar a quienes te salvaron. Dependías de los zombies porque no podían morir, y por esa derrota, tu Aki se desvaneció. Tu espíritu se rompió. Moria no discutió. Simplemente suspiró de nuevo, mirando la mesa de madera. Sí. Perdí mi voluntad. Ben asintió, comprendiendo la tragedia detrás del señor de la guerra que robaba sombras. Se recostó en la silla. Aquí está mi propuesta, dijo Ben. En el futuro, se formará una gran flota de sombrero de paja. Puede que tarde un tiempo, pero seguro que se formará. Si te unes a nosotros, a cambio, liberaremos Wano de Kaido. Moria miró a Ben. Por un momento, hubo silencio. Entonces, Moria echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Sí. Debes estar bromeando. Moria resopló. ¿Tu tripulación? ¿Enfrentarse a Kaido de las bestias? Es un yonko. Vosotros, novatos, estaríais destrozados. Ben le dejó terminar de reírse. Moria, dijo Ben con calma. Vamos a revisar los hechos. Hace 2 días, nuestra tripulación se enfrentó a 3 almirantes, 3 vicealmirantes, 3 agentes CP0, 20 pacifistas y 6 galeones de marines llenos de infantería. Derrotamos a la élite del gobierno, destruimos su flota y salimos sin una sola baja. Ben cruzó la mirada con el señor de la guerra. ¿Por qué no haces cuentas otra vez? Te lo digo, en 2 años, Wano será liberado. Si se hace, ¿te unirás a nuestra flota en el futuro? Moria miró a Ben. La burla desapareció de su rostro. Pensó en la destrucción que había presenciado en Thriller Bark y en los novatos que habían evitado casualmente un bloqueo completo de los marines. No eran piratas corrientes. Eran una anomalía peligrosa. En 2 años, quizás sean lo bastante fuertes para hacer lo imposible. Y si eso significaba la liberación del pueblo de Wano, estaba dispuesto a arriesgarse. Acepto, dijo Moria con firmeza. Me uniré a la gran flota. Pero solo después de derrotar a Kaido. Ben sonrió con picardía. Cuando Wano sea liberada y así será, oficialmente ondearás nuestra bandera. Hasta entonces, tengo una condición provisional para ti. ¿Qué condición? Mientras nos preparamos para Kaido, no vas a quedarte aquí sentado en la niebla, indicó Ben. Tienes lazos profundos con el inframundo. Actuarás como nuestro recopilador de inteligencia. Mantén el oído atento y informa a mí específicamente sobre los movimientos de las raras frutas del diablo. Encuéntralos antes que el gobierno mundial. Moria gruñó, dándose cuenta de que le habían superado, pero asintió con un breve asentimiento. Hecho, asintió Ben. Se levantó, deshaciendo la mesa y las sillas con un gesto de la mano. Los marines ya han dejado Thriller Bark. ¿Nos vamos entonces? ¿A dónde? Preguntó Okbak nervioso. Ben simplemente chasqueó los dedos. Crujido. Moria, Perona y Okbak parpadearon. El pequeño barco a la deriva y la densa niebla habían desaparecido. Estaban de pie en el patio principal de Thriller Bark.
Moría miró a su alrededor, con el corazón hundiéndose. La isla era una zona de desastre. La costa oriental estaba cubierta de hielo sólido y roca endurecida. La muralla norte quedó chamuscada y el castillo principal resultó gravemente dañado. Mi isla, murmuró Moría. Está completamente arruinado. Relájate, dijo Ben. Ben levantó la mano y la agitó a través de la extensión del patio en ruinas. Accedió a su magia restauradora. Una ola de luz dorada recorrió la isla. Los adoquines destrozados volaron hacia atrás, encajando perfectamente en su sitio. La tierra quemada sanó. El hielo se derritió y el magma endurecido se disolvió. Las paredes agrietadas del castillo gótico se repararon en segundos. Moría, Perona y Okbak observaron en silencio atónito cómo la destrucción de la batalla se revirtió ante sus ojos. Ahí está, dijo Ben, bajando la mano. Moría miró alrededor del impecable patio. Mi isla está fija, pero mi ejército zombie, he restaurado la piedra y la madera, afirmó Ben con firmeza, ajustándose las gafas. No los cadáveres. Los muertos no liberan países, Moría. Empieza a formar un equipo con latidos reales. Confiar en las sombras es lo que te hizo débil. Moría apretó los puños, pero no podía negar la verdad en las palabras de Ben. Ben entonces agitó la mano una vez más. Una pequeña grieta espacial se abrió en el aire sobre el patio. Absalón, el hombre con cara de león, fue escupido fuera del bolsillo dimensional, cayendo de bruces sobre los adoquines restaurados. Gimió, frotándose la cabeza, con aspecto agotado pero muy vivo. Haz que vuelvas a tu tripulante, le dijo Ben a Moría. Pero ya no tiene sus poderes de fruta del diablo. Tomé la fruta transparente como compensación porque llamaras a los marines contra nosotros. El Dr. Okbak cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos tras sus gafas oscuras mientras comprobaba el pulso de Absalom. Está vivo. Okbak jadeó, mirando a Ben con asombro. Pero, has extraído la fruta del diablo. Es biológicamente imposible eliminar un fruto sin matar al huésped. ¿Cómo has hecho esto? Ben solo tocó sus gafas. Magia, doctor. Moría miró a Absalón, luego a Ben, asintiendo lentamente. Después de presenciar la escena, perder una fruta del diablo parecía una consecuencia leve. Una última cosa, advirtió Ben, con un tono serio. Barba Negra tiene la fruta oscura. Anula los poderes de la fruta del diablo al contacto. Está cazando activamente usuarios fuertes de frutas del diablo. Un señor de la guerra sentado solo en la niebla con la fruta sombra es un objetivo perfecto para su tripulación. Ben se dio la vuelta para marcharse. Refuerza tus fronteras o mejor reubica, Moría. ¿No es tan débil como crees? Moría frunció el ceño, tomándose la advertencia en serio. Lo entiendo. Estaré preparado. Bien, dijo Ben, retrocediendo. Nos vemos en el nuevo mundo. Crujido. Con un último sonido de aire desplazado, Ben se teletransportó de vuelta al Toussaint Sunji. Se materializó con fluidez en la cubierta principal cubierta de hierba de su barco. El sol brillaba intensamente, la brisa marina era fresca y Ben soltó un suspiro de satisfacción, listo para relajarse tras una exitosa misión diplomática. Crash. Un barril de madera pasó volando junto a la cabeza de Ben, rompiéndose contra el mástil mayor. Ben parpadeó. Alzó la vista. La cubierta del Toussaint Sunmi se había convertido en una pelea caótica. Luffy, Usopp y Karo estaban enredados en una pelea arrogante por un solo trozo de carne misteriosa que Sanji había dejado en la encimera. Es mío. Yo lo sexto primero. Luffy rugió, estirando el brazo para agarrarlo. El pato me mordió. Gritó Usopp, intentando poner a Karo en una llave de cabeza. ¡Cuac! Karo picoteó la cara de goma de Luffy. En su estiramiento frenético, el brazo de goma de Luffy se movió salvajemente hacia atrás, golpeando accidentalmente a Zoro justo en la cara mientras dormía en el césped. Zoro se despertó al instante, mirándole con fastidio. Dibujó a Shusui. ¿Quién me ha pegado? Zoro se metió en la pelea, balanceando su vaina, que accidentalmente rozó el borde de la sartén favorita de Sanji que estaba sobre una mesa cercana. Sanji salió de la cocina, mirando la sartén rayada, con la cara enrojecida de rabia. Marimo estúpido. Esa era mi buena sartén. Venga, cejas rizadas. En cuestión de segundos, los tres hombres, el pato, el espadachín y el cocinero quedaron atrapados en una caótica melee que generaba nubes de polvo con patadas, vainas, puñetazos de goma y graznidos de agua. Ben estaba al borde de la cubierta, mirando la nube de polvo de los compañeros gritando. No gritó. No intervino. Ni siquiera suspiró.
Simplemente se dio la vuelta y desapareció, teletransportándose directamente a la tranquila y insonorizante seguridad de su laboratorio subterráneo de investigación. Comentario 14. Votar 2 restantes. Capítulo 162. En los mares, el Toussaint Sunmi navegaba con fluidez por las tranquilas aguas de la Grand Line. El sol brillaba, la brisa era constante y el olor a sal marina se mezclaba con el aroma del jardito de mandarinas de Nami. Sin embargo, dentro del amplio comedor de la nave, Brooke atravesaba una crisis silenciosa. El esqueleto estaba sentado solo en la enorme mesa de roble, con una taza de té enfriándose frente a él. Esparcidos sobre la madera pulida había 13 carteles de búsqueda recién impresos y brillantes. Sostenía un pequeño abaco de madera entre sus manos huesudas, moviendo las cuentas de un lado a otro. Veamos, murmuró Brooke para sí mismo, con la mandíbula chasqueando. Luffy-san tiene 500 millones. Dios Usopp-san tiene 450. Los Giants son 350 cada uno. El señor Zoro mide 290, el señor Sanji 280 y los otros dos gigantes 200 cada uno. Brooke lanzó las últimas cuentas, teniendo en cuenta las recompensas más pequeñas por Frankie, Ben y las mascotas. Se quedó mirando el número final. Recompensa total. 3.000 millones, 264 millones, 180, vayas. La mandíbula de Brooke se descontroló. Se cayó por completo, cayendo a la mesa y rodando hacia un plato de tostadas que había sobrado. 3.000 millones, susurró Brooke, agarrándole la mandíbula apresuradamente y devolviéndola a su sitio. Sacó un pañuelo y se secó las cuencas vacías de los ojos. Oh, Dios mío. ¿A qué tipo de tripulación me he unido? Sabía que eran fuertes, pero esta es una tripulación flotante de desastres naturales. Se miró reflejado en la hoja de un cuchillo de mantequilla. Era músico. Tocaba el violín. Bebió té. Su antigua recompensa de hace 50 años era de apenas 33 millones de bayas. Comparado con el resto, era un error de redondeo. Se darán cuenta de que soy un lastre muerto, murmuró Brooke, levantándose y paseando por el comedor. Si no demuestro mi utilidad, podrían tirar mis huesos por la borda. Debo demostrarles que soy un recurso invaluable para las operaciones diarias de esta nave. Decidido, Brooke se ajustó el sombrero de copa, agarró el bastón y salió a la cubierta de césped para ofrecer sus servicios. Su primer objetivo fue la cocina. Sanji estaba haciendo malabares con 3 sartenes, silbando una melodía mientras preparaba la comida. Brooke asomó el cráneo por el marco de la puerta. Disculpa, Sanji-san. Brooke gritó alegremente. ¿Puedo ofrecerte mi ayuda? Soy bastante hábil con la espada, ¿sabes? Sanji miró por encima del hombro. Oh, Brooke. Claro. Coge esa bolsa de cebollas de la encimera y córtalas en dados por mí. Corte, por favor. Los necesito para el guiso. Déjamelo a mí. Brooke saludó. Se acercó a la tabla de cortar, mirando el montón de cebollas. Desenvainó su Shikomizue, espada de bastón, con un toque teatral. Respiró hondo, adoptando una postura de esgrima. Anauta Sancho. Yaazujiri. Espada tarareante. Corte de escotadura de flecha, Brooke se movió en un borrón. Envainó su espada con un clic agudo. Hecho. Anunció Brooke con orgullo. Un corte impecable y a alta velocidad. Sanji se giró. Las cebollas estaban perfectamente picadas. Sin embargo, también lo era la pesada tabla de cortar de madera que tenían debajo. Y la encimera de acero inoxidable. Y el armario de madera que guarda las ollas. Todo lo que había en un radio de 3 pies alrededor de las cebollas se deshizo limpiamente y se desplomó en el suelo en un montón de escombros en rodajas. El cigarrillo de Sanji cayó de sus labios. Miró la encimera de la cocina en ruinas, luego lentamente dirigió la mirada al esqueleto. Fuera, dijo Sanji, con voz completamente calmada. Puedo pagar el mostrador. Brooke se disculpó rápidamente, saliendo corriendo de la cocina antes de que el cocinero se enfadara. Brooke huyó a las cubiertas inferiores, sintiéndose derrotado. Encontró a Chopper en la enfermería, organizando cuidadosamente una estantería con vendas nuevas. Chopper-san. Brooke gritó, intentando redimirse. ¿Puedo ofrecer mi ayuda en la enfermería? Chopper levantó la vista, abriendo los ojos con curiosidad médica. En realidad, Brooke, antes de que ayudes, ¿puedo examinarte las articulaciones? Un esqueleto vivo es fascinante. ¿Cómo se articulan tu radio y cúbito sin ligamentos? Por supuesto. Soy un libro abierto, rió Brooke, extendiendo el brazo. Aunque no tengo páginas. Yo.
Chopper tocó suavemente el antebrazo de Brock, dándole un leve tirón investigativo. Pop. Todo el brazo izquierdo de Brock se desprendió completamente de la articulación del hombro, descansando inofensivamente en las pezuñas de Chopper. Chopper se quedó paralizado. Miró el brazo, luego el esqueleto de un solo brazo. ¡Gaa! Lo rompí. Gritó Chopper, con el pánico dominando su mente. Amputé al músico. ¡Ay, vaya!, observó Brock con calma. Eso normalmente no pasa. Lo arreglaré. Soy médico. Chopper se apresuró, intentando frenéticamente volver a colocar el brazo en su sitio. Pero en su prisa, clavó el hueso del húmero directamente en el lateral de la articulación de la rodilla de Brock. Se quedó ahí con un chasquido hueco. Brock miró hacia abajo el brazo que sobresalía de su pierna. Sus dedos se movieron cerca de la espinilla. Esta es una anatomía poco convencional, doctor, comentó Brock educadamente, intentando dar un paso y tropezando torpemente. Creo que ahora mi codo es mi rótula. Chopper corrió hacia su estantería, sacando pesados tomos médicos y hojeándolos. Aguanta, Brock. Déjame buscar información sobre la reimplantación esquelética. No caminéis. Vas a desalinear tu tibia. Brock decidió que lo mejor era salir cojeando de la enfermería mientras el médico leía su libro de texto. Después de volver a colocar el brazo en su lugar correcto en el pasillo, Brock sintió una profunda necesidad de salvar el día. Subió de nuevo a la cocina. Sanji estaba terminando el glaseado de un bizcocho de fresa de 3 niveles. Miró al esqueleto que flotaba y parecía culpable. Sanji-san, hizo una reverencia a Brock. Disculpa la contraoferta. Por favor, permíteme enmendarlo. Sanji suspiró, frotándose la frente. Vale. Solo, lleva este pastel a la mesa principal para tomar el té de la tarde. No lo cortes. No se te caiga. Solo anda. Puedes contar conmigo. Brock sonrió radiante. Levantó la bandeja de tarta con ambas manos. Salió a la cubierta principal cubierta de hierba. Su postura era impecable, narrando en voz baja su propio éxito. Una entrega impecable, susurró Brock para sí mismo, pisando con cuidado el césped. Manos firmes. La tripulación se asegurará de que Brock sea un compañero fiable. La punta del zapato de vestir de Brock se enganchó en una brizna de hierba ligeramente elevada. Brock tropezó. La bandeja se inclinó. Para el equipo que observaba desde el patio, todo ocurrió en cámara lenta. El pastel de fresa salió de la bandeja de plata, volando por el aire en un arco parabólico. El avión pasó volando junto a la mesa, justo por encima de la cabeza de Luffy, y aterrizó perfectamente sobre la cara de Roronoa Zoro, que dormía profundamente apoyado en el mástil mayor. Plaf. La cubierta quedó en silencio. Zoro se incorporó lentamente. Su cabeza estaba cubierta de glaseado blanco, fresas y bizcocho de pastel. Se limpió una cucharada de nata de su único ojo, una vena visible palpitando en su frente. ¿Quién? Gruñó Zoro. ¿Quién me ha tirado un pastel a la cara? Voy a comprobar el tiempo en las cubiertas inferiores. Dijo Brock rápidamente, girándose y bajando por la escotilla más cercana antes de que Zoro pudiera desenvainar sus espadas. Brock se retiró a la parte más silenciosa de la nave. Las pesadas puertas del laboratorio de investigación de Ben. Dentro del laboratorio, la sala estaba tenuemente iluminada, llena de pantallas holográficas azules flotantes y el zumbido constante del reactor Arc. Ben estaba sentado solo en su escritorio de caoba. Sobre la madera pulida descansaba una manzana de color brumoso cubierta de patrones ondulantes, el Suke no Mi que había extraído de Absalom en Thriller Bark. Sistema, murmuró Ben mentalmente. Absorber. Una tenue luz dorada bañó la fruta. Los patrones giratorios se disolvieron en partículas ligeras, dejando tras de sí un corazón de manzana normal y medio comido. Notificación del sistema. Fruta del diablo, Suke no Mi, absorbida. Iniciando tirada de plantilla, la familiar ruleta se materializó en su mente. Giró rápidamente, pasando por varias siluetas antes de frenar. Se detuvo en la figura de una joven tímida de cabello azul. Plantilla adquirida. Gris, trébol negro, habilidades desbloqueadas. Magia de transmutación, magia de transformación. Ben abrió los ojos. Levantó una llave inglesa estándar de hierro de su escritorio. Con un simple pensamiento y un pulso de maná, la llave inglesa brilló, su superficie metálica transformándose sin esfuerzo en un cristal puro y sólido. La golpeó contra el escritorio y sonó con fuerza. Magia de transmutación, murmuró Ben, observando la estructura molecular alterada. No solo una transformación superficial.
Reescribe las propiedades fundamentales de la materia y la energía. Dejó la llave inglesa de cristal y dirigió su atención a la gran proyección holográfica que flotaba en el centro de la sala. Mostraba un modelo complejo y tridimensional de una matriz del alma humana, superpuesto con caminos rúnicos. Había estado intentando averiguar cómo injertar circuitos mágicos en la tripulación, pero la tasa de fallos en las simulaciones era demasiado alta. El problema era el rechazo etérico, pensó Ben, inclinándose hacia adelante en su silla. Injertar circuitos extraños en un alma provoca una acumulación de presión. El cuerpo lucha contra el implante, lo que finalmente provoca que el maná del sujeto se desestabilice. Ben levantó la mano, observando el tenue resplandor azul de su nueva magia parpadear sobre sus dedos. Pero con la magia de transmutación, no necesito injertar nada extraño en ellos, se dio cuenta Ben, con una sonrisa satisfecha en los labios. Puedo usar esta magia para transmutar una parte de sus vías espirituales latentes existentes directamente en circuitos mágicos. Al alterar su biología nativa y su estructura del alma, no hay riesgo de rechazo. Se convierte en una parte natural de su anatomía. Satisfecho con la solución a su obstáculo, Ben se levantó y se acercó al holograma luminoso para aplicar su nueva teoría, ajustando suavemente las runas flotantes y modulando los parámetros de conversión. Fuera, en el pasillo, Brock se arregló la corbata. Quizá el mago necesite un asistente, pensó Brock. Soy un hombre culto. No voy a dejar caer nada aquí. Llamó suavemente y las puertas se abrieron solas. Ben no apartó la vista del holograma cuando las puertas se abrieron. Sus manos se movían por el aire, ajustando los símbolos brillantes. Ah, Brock. Justo a momento. Me vendría bien un par de ojos extra en esta matriz. Brock sonrió. Por fin, una oportunidad de ser útil. Estoy a su disposición, Mago-san. Brock entró en el laboratorio. ¿En qué estamos trabajando? Estoy desarrollando un procedimiento para crear circuitos mágicos dentro del alma humana, dijo Ben con naturalidad, deslizando una pantalla hacia un lado. Requiere mapear un sistema pseudo-nervioso y luego transmutar la energía latente del huésped para que coincida con las nuevas vías. Ya veo, Brock asintió despacio, sus cuencas vacías traicionando su falta de comprensión. El problema es la tasa de conversión, continuó Ben, entregándole a Brock una carpeta llena de ecuaciones complejas. Si la transmutación no se modula perfectamente durante la fase de integración, la presión etérica superará los límites naturales del alma. Ben se ajustó las gafas, con seriedad. Si eso ocurre, el sujeto no muere así como así. Explotan violentamente en una lluvia de chispas azules. Necesito que cruces la tasa de decaimiento de las sinapsis metafísicas en la página 4 y me digas si la alineación se mantiene bajo gravedad localizada. Brock miró la carpeta. Miró el holograma brillante de un alma explotando. Miró de nuevo a Ben. Ah, dijo Brock suavemente. Le devolvió lentamente la carpeta de Ben. Acabo de recordarlo, dijo Brock, retrocediendo por la puerta. Dejé mi plancha inexistente en la cocina. Debo ir a comprobarlo. Suerte con las almas explosivas, Ben-san. Yo. Ben observó cómo el esqueleto se marchaba, negando con la cabeza con una sonrisa divertida antes de volver a su trabajo. Supongo que no soy de matemáticas. La serenata del atardecer, el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y ámbar. El océano reflejaba los colores, creando una calma pacífica sobre el agua. Brock estaba sentado solo en la cubierta principal cubierta de hierba, con la espalda apoyada en la barandilla de madera. Se abrazó las rodillas contra el pecho. Había fallado en la cocina, la enfermería, la entrega de la cubierta y el laboratorio. De verdad solo soy una reliquia, suspiró Brock suavemente, mirando el sol poniente. 50 años en la niebla, y he olvidado cómo vivir entre una tripulación. Hola, Brock. Brock levantó la vista. Luffy caminaba por la cubierta, sosteniendo un gran trozo de carne sobre un hueso. El capitán se sentó en la hierba justo al lado del esqueleto, masticando feliz. ¿Por qué tienes esa cara tan decaída? Preguntó Luffy, señalándole con el hueso. Solo estoy reflexionando sobre mis carencias, capitán Luffy, admitió Brock, con los hombros caídos. Habéis sido tan amables conmigo, pero hoy no he aportado nada. Solo causaba líos. Temo que no soy digno de la abundancia que zarpa en este barco. Luffy dejó de masticar. Miró a Brock, ladeando la cabeza. Eres un idiota, se rió Luffy. Brock parpadeó. ¿Perdona? No te uniste a la tripulación para picar cebollas ni llevar pastel, dijo Luffy, dando otro bocado a su carne. Tenemos a Sanji para comer.
Tenemos a Zoro para levantar cosas pesadas. Tenemos a Ben para las cosas mágicas inteligentes. Luffy tragó saliva y le dedicó a Brook una amplia sonrisa. Te pedí que te unieras porque eres músico, dijo Luffy. Y porque eres mi amigo. Eso es todo. Brook miró fijamente al joven capitán. La lógica sencilla de Luffy resonaba en él. No era soldado ni científico. Era músico. Esa era su alma. Un músico, susurró Brook. Miró hacia el pequeño escenario de madera cerca del mástil mayor. Apoyada en un soporte estaba la guitarra acústica que Merry a veces tocaba. Brook se levantó, sacudiendo el polvo de los pantalones. Se acercó al escenario y cogió la guitarra con cuidado. Se sentía cálido y familiar en sus manos huesudas. Se sentó en el taburete, apoyando el instrumento en la rodilla. Afinó las cuerdas de oído en cuestión de segundos. Miró el sol poniente, recordando la oscuridad del triángulo Florian y el milagro del amanecer rompiendo la niebla cuando esta tripulación había llegado. Brook empezó a jugar. Pulsaba las cuerdas con un ritmo suave y brillante. Era una melodía alegre y alentadora que llamó la atención de todos en la nave. Dum 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 dum, el sonido se extendió por los pasillos. En la cocina, Sanji dejó de lavar un plato. En la biblioteca, Robin bajó su libro, una suave sonrisa asomando en sus labios. Abajo, en el taller, Usopp y Franky dejaron de martillar. Uno a uno, la tripulación subió a la cubierta principal, atraída por la música. Brook cerró los ojos vacíos, sintiendo el calor del sol en su cráneo, y comenzó a cantar. Su voz era rica y llena de alma. Pequeña cariño, ha sido un invierno largo, frío y solitario, Brook cantó suavemente, sus dedos bailando sobre los trastes. Cariño, parece que hace años que no está aquí. Nami y Vivi salieron al césped, sentándose tranquilamente cerca de Luffy. Chopper saltó a la barandilla, con las orejas bien erguidas. Aquí viene el sol, Brook cantó, el tempo acelerándose un poco. Aquí viene el sol, y yo digo, está bien. Las pesadas puertas de las cubiertas inferiores se abrieron con un siseo. Ben salió, sosteniendo una taza de café. Había escuchado la música desde su laboratorio. No interrumpió. Simplemente se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo el equipo se reunía alrededor del escenario. Pequeña cariño, las sonrisas vuelven a los rostros, Brook continuó, mirando directamente a las caras sonrientes de la tripulación. Cariño, parece que hace años que no está aquí. Zoro entreabrió un ojo desde donde estaba apoyado en la pared. No se levantó, pero simplemente dejó que la música le envolviera, la tensión en sus hombros relajándose. Aquí viene el sol, Brook rasgueó una progresión de acordes brillante. Aquí viene el sol, y yo digo, está bien. Merry y Sunny, sentados en el tejado de la cocina, se balanceaban de lado a lado, tarareando la melodía. Dory y Broggy se sentaron en silencio cerca del fondo, golpeando sus botas al ritmo. Sol, 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 ahí viene, la música aportaba una sensación de calidez a la cubierta, una tranquila seguridad de que las pesadillas de su pasado habían quedado atrás. Mientras Brook tocaba las notas finales y persistentes, dejándolas desvanecerse en el sonido de las olas del mar, el sol se ocultaba bajo el horizonte, pintando el cielo con un destello dorado. La cubierta estuvo en silencio durante un largo momento. Entonces, Luffy levantó las manos y animó. Sí. Eso fue increíble, Brook. El resto de la tripulación estalló en aplausos. Nami y Vivi aplaudieron con entusiasmo. Sanji asintió respetuosamente. Chopper animó con fuerza, y Ben alzó su taza de café en un brindis silencioso desde la puerta. Brook bajó la guitarra. Miró a la tripulación aplaudiendo y sonriendo. Sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el sol poniente. No necesitaba ser chef ni científico. Estaba exactamente donde debía estar. Yo. Brook se rió, levantando su sombrero de copa a su nueva familia. Gracias a todos. De verdad que es una noche maravillosa para estar vivo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.